1:38 de la madrugada, bienvenidos a esta noche en la que hay que dar una advertencia previa. A mí pocas veces me ha ocurrido que en un libro tenga que decir que, como prologuista, la gente se atenga a las consecuencias e incluso poner una nota que diga que hay material forense que puede dañar la sensibilidad de muchos lectores en este caso. Pero no es ni por asomo una exageración gratuita. El libro que tengo entre las manos ahora mismo y su autor, que acaba de llegar de Brasil, yo creo que esta noche nos van a poner los pelos de punta. Los casos que ha recogido Pablo Villarrubia son para... es un decir, que apaguemos casi la radio. Había una serie de historias que todos los que siendo niños empezamos con el misterio teníamos muy dentro del cerebro. Hoy vais a conocerlas en profundidad. Nombres que quizá al gran público no digan nada, pero para nosotros eran tremendamente importantes. Representaban lo extraño, representaban lo imposible, representaban la cara más amarga o más oculta de los misterios. Nombres como João Prestes, como Rivalino Mafra da Silva, como Arcesio Bermúdez. Y esta noche, todos los amigos de Milenio vais a poder conocerlos. De primera mano, con los documentos, con los testimonios, con una persona que ha viajado hasta cada lugar remoto para poder hacerse con los últimos restos de historias que siempre fueron ocultadas. Ah, por cierto, él ha llamado a su trabajo Las luces de la muerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. João Prestes, Rivalino Mafra, el caso de la presa de Guarapiranga, que por ese caso tuve yo que poner esa nota de material forense, santo cielo. ¿A quién tenemos aquí hoy? Pues tenemos, Iker, ante todo, buenas madrugadas, a Pablo Villarrubia Mauso. Él es periodista, actualmente está preparando su tesis que dentro de un mes va a tener en la Universidad Complutense de Madrid, que va a ir sobre arqueología y periodismo en España. Además es fotógrafo, investigador. Desde hace 16 años viaja por América Latina, África y Europa en busca de lo insólito y misterioso. Su curiosidad sí que lo llevó a seguir la pista de misteriosas muertes y agresiones ocurridas en América del Sur y atribuidas a extrañas luces y objetos voladores. Un lujo para nosotros, porque la radio tiene a veces buenos premios, como estar hoy aquí, en penumbra, estar acompañados de Katia Rocha, de Carmen Porter, por supuesto, y como no, de Juanma Frasquet, que me ha prometido además que va a poner toda la carne en el asador, esas músicas. Por cierto, a los amigos de Valladolid ayer, que atestabais la sala de la Caja Rural, mil gracias. Y a esos amigos invidentes que querían venir aquí a ver Milenio, por supuesto que lo van a ver, nunca mejor dicho, y lo van a sentir, y que decían también que Juanma les daba mucho miedo y que todos les daba mucho miedo, pero que no podían apartarse del receptor. Y a los amigos de la carretera que nos encontramos también. A tanta gente, gracias. Por cierto, Carmen, antes de... porque va a ser el único momento suave de la noche, también gracias a la Asociación Profesional Libre de Periodistas y Reporteros de Investigación e Información Especializada, que nos han concedido el premio al programa más creativo de la radio, Milenio 3 de la cadena SER. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, es un placer. Lo recogeremos en la ciudad de Cáceres. Bueno, madre mía, Las luces de la muerte, el archivo del misterio, editorial DAF, cuando el misterio ataca. No, y es uno de esos programas, como digo, que a uno le gusta de verdad hacer y escuchar. Carmen, 3 libros, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas como siempre en ese 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Estoy segura que vais a tener muchísimas preguntas sobre los casos que nos va a contar Pablo Villarrubia, porque de verdad yo he leído el libro y después de leerlo es difícil dormir. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de luces, las luces de la muerte. Tendré que decir dentro de poco doctor Pablo Villarrubia. Pablo, después de casi, dentro de un mes o un poco más, creo que sí. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y un honor ser entrevistado por ti, una persona sensible a estos temas, que conoces de cerca la realidad también de estos casos, y yo creo la mejor persona para entrevistarme, seguro, ¿eh? Oye, Pablo, porque sabemos que en España también, luego hablaremos de eso, si te parece, hubo casos paralelos, parecidos. Menudo trabajo, de verdad. Felicidades, amigo, felicidades porque es estremecedor. Los documentos gráficos de verdad son increíbles y son muchísimas las historias que uno
recordaba de niño. Por ejemplo, luego hablaremos de eso, pero por ejemplo, había una historia de un hombre, os imagináis ahora mismo, a los 1:44, un hombre que se ganaba la vida buscando piedras preciosas, con su familia, absolutamente pobres, y que una especie de luces parecidas a una cosa ovalada, emitiendo un torbellino de polvo, lo hacían desaparecer delante de su familia. Historias que parecen dignas de la ciencia ficción, pero que vamos a ver que tienen informes forenses, que tienen documentos, que tienen investigaciones policiales. Pablo, nadie se metía en estos casos. Y te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque ocurren en zonas sobre todo de Brasil que son peligrosas hoy. También, exactamente, el caso de las máscaras de plomo, uno de los casos que está mencionado en Luces de la Muerte, ocurrió en una región que hoy está tomada por el narcotráfico. Incluso la misma policía de Río de Janeiro no se atreve a llegar a este lugar donde, hubo 2 muertes muy misteriosas, muy semejantes también. Podemos trazar un paralelo con los casos ocurridos aquí en España, de los que ya has tratado en otros programas también, ¿no? Por ejemplo, Pablo, hay un caso que es trágico y tremendo. Era una noche de carnaval, terminaba el carnaval, era 1946 y había un pescador que se llamaba João Prestes Filho. Era una persona, no es que tuviera conocimiento de casos raros, porque todavía en el mundo no se hablaba de fenómenos aéreos anómalos. Antes de comprobar cómo fue su terrible muerte, este hombre, ¿qué es lo que ve, Pablo? En un lugar sin luz ni agua, ¿no? Iker, este es uno de los casos más escalofriantes que, te digo, mira, ya he cansado, ya lo he repetido tantas veces, ya he hablado sobre este caso en congresos y tal, y nunca, digamos, toda vez que lo menciono, me entra escalofríos, realmente. La forma solo de pensar cómo murió este hombre, en qué circunstancias, el sufrimiento por el que pasó hasta varias horas moribundo, sufriendo en su lecho de muerte, ¿no? Y muriendo de forma atroz. En 1946, como dices, ¿qué se podía hablar de ovnis en Brasil? Nada. O sea, el término tan siquiera existía, la palabra platillos voladores no había sido forjada todavía por la prensa internacional, y estamos hablando del Brasil profundo, aunque estuviera cerca de São Paulo. Hasta hoy Araçariguama, este nombre tan raro, ¿no? Suena tan raro, Araçariguama, es un lugar escondido. Si tú vas ahora a São Paulo, yo estuve en Araçariguama hace un mes, he vuelto, Iker, y te contaré después cosas impresionantes, nuevos casos que han surgido, o que ya existían, que he descubierto ahora. Pues vas a permitir una cosa, Pablo. Claro. Y la gente ahora mismo estará diciendo, Iker, ¿por qué le cortas a Pablo cuando va a contar? Porque quiere empezar por el final, Pablo. Quiere empezar por el final y que tú nos expliques, un hombre que muere así, ¿qué demonios tuvo que ver? En la historia nos quedó una serie de documentos que ahora Pablo nos va a aclarar, que, lo dicho, cuando éramos niños nos sobrecogían. En la prefectura de São Roque, Arácigo Mide, si no recuerdo mal, y varios integrantes de la policía narran lo que han visto en una casucha, viendo morir a un hombre. Vamos a recordarlo, Pablo. El pelo, cabeza, ojos y ropa. Camisa de manga corta, pantalón arremangado, sin sombrero ni zapatos. Al igual que las partes del cuerpo de Prestes, protegidas por la ropa, no presentaban indicios de quemaduras profundas o ligeras, ni de anomalías. Sus ojos estaban dilatados de espanto y excitada la voz. Pero poco después, la escena fue horrible. Vióse como las carnes de Prestes tomaron el mismo aspecto que si las hubieran cocido durante muchas horas en agua hirviendo. Empezaron a despegarse de los huesos, cayendo a pedazos de la mandíbula, pecho, brazos, manos, dedos y parte inferior de las piernas y pies. Algunos fragmentos de carne quedaron suspendidos en los tendones que los asistentes no se atrevían a arrancar. Luego, todo se deterioró de forma imprevisible. Tenía al desnudo los dientes y los huesos. Preste rechazó enérgicamente el agua y alimentos que le ofrecían, pero no pareció experimentar dolor en ningún momento. Se desprendieron la nariz y las orejas, resbalando por el cuerpo hasta el suelo. Era un terrorífico espectro que se dislocaba de mutilación en mutilación. Los ojos abiertos de terror, las palabras deformadas en una boca que se desarticulaba. Quedaban solo unos sonidos sin significado. En medio de la confusión general, se cargó lo que quedaba del casi descompuesto cuerpo de Prestes en un carro para conducirlo al hospital más próximo, Santa Casa de Santana de Parnaíba. 6 horas después de la agresión con luz, fue un cadáver lo que regresó a Araçariguama, ya que Prestes murió en el viaje sin poder llegar al hospital.
Hasta el último momento salieron de su boca sonidos guturales que no pasaban de los dientes. ¿Acaso continuaba repitiendo su horrorosa historia? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ¿Qué le pasó a este hombre, Pablo? Bueno, Joan Prestes, en aquel día 5 de marzo de 1946, retornaba de pescar, ahí en un río cercano, a Araçariguama, entra en su casa, toda su familia, era una tarde-noche de carnaval, estaba en el pueblo, allí en Araçariguama, se va a preparar, prepara una comida, va a freír el pescado que había traído, y de pronto, de la ventana, de una de las ventanas, surge como un gran destello, una luz, él dice una luz, un destello, y de pronto este hombre siente que su cuerpo no es el mismo, que su cuerpo siente algo raro. Entonces entra en pánico, y en ese momento se echa a correr, abre la puerta y descalzo corre más de 3-4 kilómetros hasta llegar al centro de este pueblito de Araçariguama. Allí se echa en la cama de la casa de su hermana y bueno, pasa lo que pasó. O sea, su cuerpo estaba quemado, horriblemente quemado. Después descubro, estando ya hablando con varios testigos, entre ellos Virgilio, del cual vamos a hablar en un ratito, y Virgilio me cuenta que fue uno de los testigos que tenía 92 años cuando le entrevisto. Que le vio morir. Que le vio morir, fue uno de los últimos testigos que estuvo hasta el final prácticamente del sufrimiento de Joan Prestes, y me decía que su cuerpo estaba terriblemente quemado, principalmente las manos, prácticamente estaban encorvadas como garras, su rostro también muy quemado, increíblemente su pelo y todas las partes del cuerpo que estaban cubiertas por algún pedazo de tela de ropa no presentaban ninguna quemadura. Eso era lo más extraño, lo más fantástico del caso. Pero como os he dicho, Pablo Villarrubia, autor de Las luces de la muerte, el archivo del misterio y editorialidad, es una persona que ha acudido a lugares donde ahora se cumplen pues casi 60 años de esta historia. No había puesto casi ningún investigador el pie allí. Y vamos a escuchar esta noche sonidos, historias, documentos de cómo recuerda a la gente, por ejemplo, esa muerte atroz. La prensa regional en su día decía algo así como: haz de luz provoca una muerte atroz. No sabemos qué mató a Joan Prestes, pero tenemos las voces todavía de unas personas que estaban allí, junto a la policía, los médicos, en aquel camastro. Bueno, quien escuchamos ahora, Pablo, es a Virgilio, ¿no? Virgilio Alves. Este hombre tenía 92 años, desgraciadamente en el año 2000 murió atropellado, con 90 y tantos, ya 94, 96 años, creo, y fue el último testigo vivo realmente del sufrimiento de Joan Prestes, y que además me reveló otro hecho increíble, que Joan Prestes, algunos meses antes, había sufrido un ataque de un boitatá. Boitatá, según el lenguaje indígena tupí-guaraní, el boitatá es la serpiente de fuego. Él viajaba montado en una mula por las montañas, por las serranías de la Sierra del Mar, selváticas, cuando de pronto se vio acosado por una luz, una esfera luminosa, que se acercó se acercó a él y casi le derribó de la montaña, ¿no?, del animal. Vamos a escuchar a Virgilio. Le está entrevistando Pablo Villarrubia en Araçariguama, siguiendo la pista de esta muerte atroz, la primera, quizá una de las primeras de la historia del misterio. Escuchamos el momento, Pablo, y tú nos vas contando, ¿te parece? Muy bien, perfecto. ¿De qué cortaba a carne de él? Le preguntabas de qué color tenía la piel, y decía que estaba tostada, que estaba medio rojiza. Rojiza, avermellado, en portugués. La ropa, ¿no? La ropa. Y no estaba quemada la ropa, eso nosotros sorprendidos, ¿no?, preguntándole, insistiendo. Yo y Suenaga, mi amigo Suenaga. Solamente las partes expuestas al aire estaban quemadas. Exactamente, el pelo estaba, el bigote no estaba quemado, el cabello tampoco, que recubría la cabeza. Después vino la policía, además, policía técnica, que era muy raro en aquellos tiempos, solo por un caso muy excepcional que podían comparecer.
Y decían que era alguna fuerza invisible, decía el que atacó, que no era una cosa de este mundo lo que atacó a João Prestes. Yo, no puedo disimular mi admiración personal por Pablo Villarrubia, y lo comentaba en el prólogo de este libro, que mucha gente me dice y nos escribe, y gente con toda la buena voluntad, oye, ¿qué hay que hacer para investigar estas cosas? ¿Cómo iniciarse? Yo digo, ahora tenéis la respuesta. Este libro es el ejemplo de lo que es reporterismo auténtico de campo, jugándose el tipo, sin bravuconadas publicitarias, sin identidades falsas, jugándose el tipo, de verdad. Muchas preguntas, es impactante el tema y nuestros amigos nos lo dicen, y preguntas muy interesantes. Carlos de Alicante nos dice, ¿no os parece que estén expuestos a una dosis muy alta de microondas? Parece, ¿verdad, Pablo? Y vamos a hablar de eso. Sí, qué interesante que hayan planteado esta posibilidad. Es que los oyentes de Milenio, que hacía mucho que no te pasabas por aquí, por tus muchos viajes por Brasil, vas a ver, Pablo, que tienen, ponen el dedo en la llaga siempre. Radiactividad, sorpresas para la segunda hora. Vamos a ver a científicos, científicos de los de verdad, no de los gritones que hay por ahí, científicos de los de verdad, máxima autoridad de investigación nuclear e innovación del Gobierno de Baleares, doctor Bibiloni Brotat, contándonos eso, casos OVNI, como suena, y radioactividad en el cuerpo humano. Creo que vamos a aprender mucho. Julio Alberto González de Vigo nos dice, deberíamos recalcar que en estos casos no hay fraude, ya que existen secuelas físicas. Adelantando un poquito y brevemente, Pablo, lo que viene en una hora entera de investigación, porque es que hay partes, actas de defunción, actas policiales. Además, mi amigo Claudio Suenaga, un gran historiador y también investigador del fenómeno OVNI, consiguió rescatar la acta de defunción de João Prestes, diciendo que la causa de muerte era totalmente desconocida, y que allí hay un aspecto también muy interesante, y que no sé si lo comentamos en otras ocasiones, que el cuerpo de João Prestes ha desaparecido. ¿Cómo? Desapareció. El cuerpo, o sea, los restos mortales, desaparecieron en los años 70. Esto me lo 20 y pico años después del caso. Más todavía, fueron 46, fue en los años 70, y aparecieron unos franceses, eso es lo que se rumorea, o lo que cuenta la población de Araçariguama, que parece que sobornaron a alguna persona del cementerio y se llevaron restos mortales. Que llegaste a fotografiar incluso el hueco donde debían estar esos restos. Donde debían estar estos restos de João Prestes, y increíble. Y te cuento por qué. Porque hay otro paralelo también en Anolaima, allí en Colombia, del cual hablaremos, el caso de Arcesio Bermúdez, que los restos mortales de Arcesio Bermúdez también desaparecieron. Ahora me has dejado de piedra, Pablo. Ahora me has dejado de piedra. Porque uno de los casos que seguiremos es el de la guacha asesina, caso de Arcesio Bermúdez, Colombia, santo cielo. Y también el cuerpo, ¿tendrá que ver eso con esa visita que le sorprendía a Virgilio, 92 años, de la policía técnica, que nunca iba para nada y estaba esa noche en el pueblo? Qué curioso, ¿verdad? No sabemos exactamente. De todas formas, había un gran interés, que no era habitual, como digo, de la policía por investigar un caso en una región tan apartada, ¿no? Y además hicieron análisis en aquella época, una serie de exámenes y tal, y este material ha desaparecido por completo. Yo estuve en la comisaría de policía de Santana do Parnaíba, que en aquella época llevaba toda esta investigación, y no hay ni rastro de esta documentación. Hubo fotos, se hicieron varios estudios, y se hizo incluso una autopsia, y de esto nada se sabe. José de Burgos nos dice, estoy en una garita de servicio, la noche es cerrada, solo falta que aparezca ahora una luz de esas, tengo los pelos de punta. Hola, soy Luis de Puerto Llano. ¿Qué hay de cierto en la misteriosa muerte de João Prestes? Por cierto, ¿qué misterios hay por Castilla-La Mancha? ¿Si hay alguno de estos? De este tipo, por fortuna para los castellano-manchegos, creo que no. José de Estepona nos dice, es un libro escalofriante. Ya se lo ha leído. Lo es. ¿Por qué hay solo en Brasil luces mortales? Nos pregunta Carlos de Manresa. Creo que vamos a quitar esa idea, aunque sí es el lugar donde más casos hay otros países, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo, el mismo México también. Colombia, en este caso. Lo que pasa es que en Brasil, por ser un país muy grande, posiblemente se den más casos. Y siempre regiones tan apartadas, ¿no? Siempre regiones apartadas. Hay gente, Carmen, que está pensando, ¿verdad? Experimentos, siempre la gente tiene esa doble conciencia. Bien, lo paranormal por un lado, pero también experimentos de control, experimentos... Mira, lo tengo justo aquí mismo. Jorge de Pamplona, experimentos militares, nos dice. En 1946, muy difícil quizás el uso de microondas en una región como Araçariguama.
Fíjense que las características, por ejemplo, del tejido no estar quemado, justamente porque no tiene agua, ¿no? Y las microondas actúan sobre materia, digamos, con moléculas de agua. En el caso el pelo es materia seca, el tejido también, y por eso posiblemente no actuaron ahí las microondas, ¿no? Pero sin el cuerpo, o sea, la carne de Joan Prestes, que aunque no la versión inicial que se tenía es que había caído a trozos el cuerpo, después descubrimos que no, pero que estaba horriblemente quemado, eso era cierto. Horriblemente quemado. Nos marchamos porque vienen los servicios informativos. 1 hora entera de investigación en vivo, Las luces de la muerte, con Pablo Villarrubias. Esperamos. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edaf. Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta, El código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. Dos y 6 minutos y hacemos un pequeño receso porque Pablo nos está poniendo los pelos de punta en el buen sentido con la buena investigación. Y con los casos que reflejan ese trabajo, Las luces de la muerte. Cuando el misterio ataca y sale una mano, en su portada una mano con sangre. Desgraciadamente, estos sucesos de los que casi nadie habla existen también. Libro editado por EDAF y 7640, palabra milenio, sorteamos esta noche 3 ejemplares para todas vuestras preguntas, cuestiones, críticas, comentarios, lo que queráis. Sabéis que este es un programa interactivo. Por cierto, hablando del programa interactivo, una mínima nota antes de que Juanma Frasquet de nuevo dé un cambio de tercio y nos meta de nuevo en la investigación. 3 salidas muy próximas, Carmen, 3 salidas de milenio y por favor, porque estamos siendo invadidos de mensajes, que la gente sobre todo se ponga en contacto con la cadena SER local, la cadena SER donde se hacen los sitios, porque ellos estarán organizándolo todo. Carmen, 3 salidas de milenio, mes de octubre-noviembre. La primera de ellas el 22 de octubre, que nos vamos a Alicante para hacer en el Paraninfo de la Universidad de Alicante pues el programa ante el público, ante todas las personas que nos quieran acompañar. A ver, apunto aquí, 22 octubre, viernes, Alicante. Alicante, sí. Todos invitados. Un sitio al que yo quiero mucho. Después, una semana después, el viernes día 29, estaremos en Toledo, ciudad mágica donde las haya. Con muchas sorpresas. Ya diremos el lugar exacto donde se va a realizar para que nuestros oyentes pues vayan a buscar, que las pidan ya, si quieren las invitaciones. Que se pongan en contacto por lo menos con la cadena SER en Toledo y en Alicante. Eso es. Y la última de estas salidas la tenemos el 5 de noviembre y nos vamos hasta Vitoria. Ni más ni menos. O sea que 5 de noviembre Vitoria, 29 de octubre Toledo, 22 de octubre Alicante. 3 salidas para estar con vosotros cara a cara en este vuestro programa, nuestro programa, porque lo hacemos entre todos. Y dicho esto, hecha esta anotación, Juanma, nos sumergimos si quieres de nuevo en eso, la búsqueda de las luces de la muerte. Por cierto, que Juanma Frasquet, que siempre está más atento que yo a todas las cosas, porque yo estoy con todo documentos legajos, me dice que es verdad, me hace una seña y me dice, oye, que tenemos un programa especial el domingo y el martes, no os olvidéis. El domingo 2 horas, Misterios del Mar. El domingo de 9 a 11 de la noche tendremos 2 horas para compartir con todos vosotros Milenio 3, y el martes, Día de la Hispanidad, un especial de Milenio 3 de 10 a 11 de la noche. Domingo de 9 a 11 de la noche y martes de 10 a 11 de la noche. ¿De 10 a 11 el martes es? Bueno, pues me dice Juanma que quiere contaros una cosa, una promoción que va a estar sonando de aquí al martes. No podéis perderos esta historia porque el equipo de producción de la SER con las dramatizaciones ha vuelto a ponerse en marcha. Bueno, yo solo os digo que escuchéis. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? Cristóbal Colón guardaba un secreto, una increíble verdad que solo algunos han sabido con el transcurrir de los siglos. Ahora es el momento de conocer
la otra historia del descubrimiento. Milenio 3. Este martes programa especial de 10 a 11 de la noche, con Iker Jiménez, Cadena SER. Dos y 10, 50 minutos por delante de investigación pura y dura. Carmen, hablábamos de una fecha concreta entre el 4 y el 5 de marzo del 46, una localidad y un hombre, ¿no? Efectivamente, Iker, entre el 4 y el 5 de marzo de 1946 la localidad es Araçariguama, o Araçariguama, como dice Pablo, como es así. Estado de Sao Paulo, en Brasil. La víctima, João Prestes Filho, edad 44 años. João Prestes Filho, 44 años. Y hay más historias y hay más documentos. Acabamos, Pablo, diciendo que los cadáveres habían desaparecido, y eso sí que nos ha dejado un poco como muy intrigados. Queremos aportar un documento más a esta investigación en vivo. El doctor, lo decíamos, Miquel Bibiloni Brotat, va a hablarnos. Es una entrevista que yo le hice hace un tiempo. ¿Quién es este doctor, Carmen? Él es director general de Innovación en la Consellería de Innovación y Energía en Mallorca. O sea, la máxima autoridad del Gobierno de Baleares sobre asuntos como la energía nuclear, las radiaciones. Qué sorprendente fue recibir su visita y saber que científicos de esta auténtica altura, personajes que, bueno, manejan tanta información respecto a un mundo del que nunca se habla, como estas luces de la muerte, que es la energía, el fenómeno nuclear. Me hablaba abiertamente de fenómeno OVNI, y hablaba de catálogos concretos que la propia NASA ha hecho de fenómenos OVNI, de personas que por su proximidad a este fenómeno desconocido han sentido todo tipo de males. Le escuchamos. En algunos casos, y son relativamente pocos, pues parece que puede haber algún tipo de radiactividad, sí. Bueno, yo me baso en este catálogo que ha compilado el doctor Schwessler de la NASA, que es muy interesante, sobre efectos fisiológicos, o presuntos, yo diría presuntos, efectos fisiológicos del fenómeno OVNI sobre los seres humanos. Hay una colección de casos impresionante, por el hecho de que hayan ocurrido en regiones remotas del planeta, o porque los científicos, y en especial los médicos, no le hayan presentado o no le han prestado mucha atención. En muchas ocasiones no están muy documentados. Lo que sí se puede decir que un pequeño porcentaje de las personas que hayan estado en contacto en una relación de proximidad con el fenómeno OVNI, en algunos casos presentan una sintomatología. Esto es verdad, pero siempre es un número muy pequeño de las personas. En algunos casos, pues las personas tienen trastornos visuales, es decir, una pérdida temporal de la visión o del sentido del oído. De la visión suele ser bastante típico, como si hubieran estado expuestos a una luz muy intensa. En otros casos, pues puede haber efectos que tipo náuseas, puede haber vómitos, en otros casos puede haber heridas o quemaduras en la piel, trastornos en la piel. Hablaban de un hombre, Carmen, John Schwessler, ¿no? Y nos ha sorprendido a todo el mundo que alguien de la NASA pues haya investigado el fenómeno OVNI de esta manera. Efectivamente, Iker era un ingeniero de la NASA, investigó los efectos físicos sufridos por testigos en avistamientos de ovnis. Realizó un proyecto al que llamó VISIT, en donde se clasificaban los daños o efectos más frecuentes sufridos por los abducidos, y se confeccionaba un retrato robot de esos seres que habían sido observados por los testigos. Estudió 130 casos y realizó un retrato robot del tipo de entidades más frecuentes. Se trataba de seres de apariencia humanoide, con una estatura mediana, entre 1,20 metros, cabeza desproporcionadamente grande, ojos también muy grandes y achinados, piel grisácea, boca y nariz pequeñas y brazos muy largos. Esto en casos más cercanos incluso de lo que estamos hablando, que este doctor, ingeniero de la NASA, investigó. Efectivamente, Iker, algunos de ellos fueron con efectos mortales en algunos de los casos para los testigos de esas luces, de esos ovnis. Bueno, el catálogo de Schwessler, la NASA y este doctor, máximo representante de la Consejería de Investigación y de Energía del Gobierno de Baleares. Pablo, habla de efectos visuales, pérdida de oído, imagino que en grados más profundos de radiación.
heridas y quemaduras. Pero este sería el caso máximo de esta historia, ¿no? Sí, posiblemente, porque, claro, llegó a tal punto de quemaduras ya muy profundas. Pero hay otros casos, que a lo mejor ahora me indagarás también, ¿no, Iker?, sobre el caso de la isla de los Cangrejos, que es muy significativo en cuanto a heridas y también consecuencias futuras, ¿no?, funestas para sus víctimas. Yo estoy viendo aquí, en tu libro, estoy viendo en una de las páginas este otro caso también ocurrido en Brasil, quizá no tan espectacular en la forma de muerte como la de ese pobre pescador, escena digna de Goya, ¿no?, cayéndosele los tendones casi delante de la gente, pero en la página 46 de tu libro, Pablo, hay una foto terrible que dice así: Apolinario, Firmino en coma y Aureliano, en una foto de un periódico de São Luís, heridas y traumas de por vida. Son 3 hombres, 3 pescadores, heridas y traumas de por vida. ¿A estos qué les ocurrió, Pablo? Estos 3 que ves en la fotografía que está en el libro son los supervivientes. Uno de ellos no está más para contar la historia, ¿no? El fallecido Firmino fue José Correia fue la víctima fatal. Esta historia, y que fue una quizá de las más impresionantes de las que he investigado en Brasil. Esto ocurre en el año 1977. Esto ocurre en una isla misteriosa, digamos, tal como Julio Verne diría. Una isla donde ocurren toda clase de fenómenos, se escuchan por las noches lamentaciones, lloros, se ven luces sobrevolando esta isla, y nadie se atreve a llegar hasta ahí. Incluso, ¿cómo se llama la isla? La isla de los cangrejos, los caranguejos en portugués. Y fue en esa isla en que todo sucedió, en que estos 4 hombres iban en un barco, en el barco Mara Rosa, cuando están durmiendo ellos tranquilamente después de talar troncos de árbol para llevárselos a São Luís do Maranhão, en el norte, en la región amazónica brasileña. Están, como digo, tranquilamente descansando cuando a las 5 de la madrugada se despierta uno de ellos, Apolinario Correia, y se percata de que algo había ocurrido con sus compañeros, con su hermano especialmente, con José Correia. Percibe que este hombre, que estaba dentro de la sentina del barco, estaba durmiendo en una hamaca, estaba totalmente desfallecido, le toma el pulso y ese hombre estaba muerto. Apolinario, que era el único que en sana conciencia se podía mover y estaba aparentemente sano, verifica qué pasó con los otros compañeros. Entonces se acerca a su cuñado Aureliano, y este hombre apenas podía hablar, estaba tumbado, tirado en el suelo, presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo, quemaduras de 2º grado. Su otro amigo también, Firmino, o sea, el otro hermano, Firmino, estaba en coma, también horriblemente quemado, en los hombros y en una nalga. Desesperado Apolinario, sin saber prácticamente qué hacer en ese momento, solito él trata de conducir la embarcación de 15 toneladas hasta buen puerto, hasta São Luís, a más de 80 kilómetros de distancia. Imagínate la situación, Iker, de este pobre hombre, un pescador. Tremendo. Asustado, sin saber qué exactamente había ocurrido, porque no había marcas de nadie, no había huellas de nada. Nada se había quemado alrededor del barco, incluso la madera. Incluso estaban en la playa donde estaban ellos, no había ni una sola marca de huellas, nada. Estos hombres, uno muerto, 2 malheridos, ¿no?, en coma. Y bueno, ¿qué pasó? Este hombre va hasta São Luís, e incluso la policía sospecha de que el pobre Apolinario hubiera tenido parte en alguna de estas, en la muerte, incluso en las heridas. Incluso le intiman con violencia. Uno de ellos, uno de los policías militares, muy rudo, le pregunta: usted es un macoñeiro, usted es un marihuanero, usted ha matado, y él con un arma incluso le intima, y este pobre hombre, claro, le dice: no, pues pasó esto y no pude hacer nada, y vine hasta aquí con mis hermanos y mi cuñado. Bueno, Isla dos Cangrejos, 1977, ¿qué pasó ahí? Nadie sabe exactamente, hasta hoy no se ha descubierto la causa de la muerte de José Correia, por qué Firmino entró en coma.
Pasados tantos años, en el año 2000, localizo a Apolinario Correia en una favela a las afueras de San Luis do Maranhão. Realmente me costó un poco de trabajo localizarlo porque, claro, este hombre no tenía teléfono, una persona muy humilde, muy pobre. Llego a esta favela. ¿Estaba afectado por algo él todavía? Y es eso que vimos Iker, lo más impresionante. Apolinario, como digo, era la persona que no había sufrido nada en aquel momento. No estaba quemado, aparentemente estaba sano. Cuando llego a su casa, a su chabola, me lo encuentro con una pierna, o sea, prácticamente tiesa, un brazo torcido, la mano me parece izquierda retorcida y hablando con cierta dificultad. Habían pasado un buen puñado de años, pero no podía olvidarlo, y quizá te contó Pablo historias como las que cuentas en el libro, con fotografías y documentos, que esos supervivientes fueron incluso hipnotizados con regresión médica. Exactamente. ¿Pero qué pasó? Mi buen amigo Bob Pratt, uno de los mayores investigadores del fenómeno OVNI de Estados Unidos, algunos años, creo que al año siguiente del suceso, estuvo allí en San Luis do Maranhão, también visitó el barco Mara Rosa para ver si había algún vestigio de fuego o algo que hubiera quemado el barco, ¿no? Porque de esa forma, hombres quemados. Además, la sentina estaba separada, la parte exterior, por una cortina. O sea, había ni un vestigio de que un rayo hubiera penetrado por el barco, de que algo hubiera, ¿no?, realmente traspasado esta embarcación para quemar estos hombres. Nada, ni un solo vestigio. Y Bob Pratt entonces busca a un gran, hipnólogo brasileño para hacerles una regresión a los tres supervivientes del barco. Bueno, después de 2-3 sesiones, si no me equivoco, no consiguieron ni un solo resultado positivo. En otras palabras, el hipnólogo detecta que estos hombres sufrieron un gran impacto emocional y todo que tenían en sus mentes se quedó borrado. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 7640, muchas preguntas, muchas consultas y muchos sentimientos que se están removiendo, el miedo. Vamos a escuchar algo rápido. Hay tormenta por España. Hay tormenta encima hoy, madre mía. Pues. Desde Gijón nos dicen, hola, en Para, Brasil, en los 70, mucha gente fue quemada por luces de OVNI. De ahí se formó la Operación Plato. Efectivamente, lo cuenta todo eso Pablo en su libro. Rubén desde Ciudad Real. En las Urdes hay casos similares, como el de Nicolás Sánchez. Sí, luego si queréis lo recordamos, porque en España hubo algunos casos, podríamos llamar entre comillas, paralelos. Rafa de Castellón, ¿podría haber sido consecuencia de algún tipo de láser? Vamos a escuchar ahora documentos muy interesantes que hablan de eso, y científicos, láser. Javi de Lugo, ¿no serán pruebas de armas nuevas de los mismos gobiernos en sitios pobres, lejos de la civilización? Cada pregunta del 7640 de nuestros oyentes abre un abanico infinito casi de posibilidades, y con ello iremos dentro de unos minutos. Antes de eso, porque Katy está preparando un montón de preguntas que están haciendo los oyentes, Carmen, hay otro testigo, otra historia, otra persona. Impresionante las cosas que está comentando Pablo, que son parte también de su vida, porque yo os puedo decir simplemente que quien investiga estas cosas, a veces nos preguntan cuál es tu caso favorito. Eso es una solemne tontería, habitualmente. ¿Verdad, Pablo? Porque quien lo ha investigado de verdad, quien lo ha vivido, quien ha pasado todo tipo de penurias, no solo es el caso lo que sea mejor o peor. Hay toda otra historia oculta. ¿Cuánto te ha costado llegar hasta allí? ¿Qué clase de casualidades han intervenido en la peripecia para que tú llegues hasta allí? ¿Cuánto te ha costado incluso enterarte de ciertos datos? Y eso hace en que casos que para el público sean mejores o peores, para ti en tu escala no lo sean. Por lo tanto, en el fondo, uno deja partes de su corazón en cada una de estas historias. Vámonos a Colombia, vámonos a Anolaima, vámonos a la historia de Arcesio, vámonos a escuchar una muerte con un nombre concreto. Le llamaron Guacha Asesina, y el parte forense decía algo así. Arcesio Bermúdez fallece a las 11:45 minutos en el hospital de Bogotá, tras aparecerle una serie de manchas azules en la piel y presentar alarmante bajada de la temperatura corporal y ausencia total de apetito, palidez extrema, hígado inflamado, vómitos y pulso casi imperceptible. El diagnóstico primario es gastroenteritis aguda. Milenio 3.
Yo no sé cómo lo estarán viviendo nuestros amigos, esos amigos con los que, como decía antes Carmen, nos encontramos por gasolineras, por restaurantes, es increíble. Y como Carmen y yo ayer, por ejemplo, de Valladolid a Madrid, hablábamos bastante alto, la gente por las voces decía, tú eres, sois, sí, y se hacía una tertulia increíble. Pues casi... Además nos ha escrito ese amigo, ¿sí? Dice, el amigo que compartimos, Bocadillo, pues, que ha aprobado la tesis de carrera, y decía a su hermano, te va a dar mala suerte haber conocido a Iker Jiménez. Pues mira, así. Hombre, ¿y yo por qué voy a dar mala suerte? A ver. Porque como hablas de cosas tan raras... bueno, pues ya veis que no es verdad. Enhorabuena, doctor, tenemos un amigo más doctor. Pues bueno, esas tertulias, esa sensación, yo la tengo ahora mismo en este Estudio 1, estoy disfrutando enormemente, espero que vosotros sintáis lo mismo, aunque yo sé que en algunos momentos estas historias, caramba, me estoy imaginando a los amigos que están en guardias, están pasando por fábricas, pasando por rutas solitarias, pues para ellos esta descripción, Arcesio Bermúdez, víctima de la guacha asesina, su fotografía es la de un hombre pálido, la de un hombre que está a punto de morir, un hombre de mediana edad y que justamente en 1969 es curioso porque mucha gente lo relacionó poquito antes de que el proyecto Apolo inundara todos los periódicos del mundo, un objeto muy extraño se cruzó en su vida. Aquí también va a haber hipnosis, aquí también va a haber dibujos en trance hipnótico de unos niños. Algo vio Arcesio Bermúdez, algo que para su propia familia le costó la vida. Pablo, también te ocupas, por supuesto, de esta historia. ¿Qué pasó en Anolaima? Como tú dices muy bien, en esas fechas la misión Apolo 11, ¿no?, se acercaba a la Luna, o ya estaba por allí, y curiosamente, y ahora me acordé, en otro caso mencionado también, Luces de la Muerte, ocurrido en Brasil, en el estado de Goiás, donde hubo un extraño suicidio de un hombre y una mujer. También fue por esas fechas y también hubo una implicación en este caso de fenómeno ovni. Pero volviendo a Colombia, estaban reunidos ahí en una finca a 60 kilómetros de Bogotá, en Anolaima. ¿Zona selvática? Una zona semiselvática, ¿no? Allí hay una vegetación tupida en toda esa zona. Y entonces una familia en una finca, en una hacienda, se dedicaba a pasar una tarde, ¿no?, de fin de semana, placenteramente, comiendo su churrasco, lo que fuera. Y de pronto ven los niños, había muchos niños allí del grupo, de varias familias, ven que una estrella baja del cielo. Aquello le llama poderosamente la atención, era un final de tarde. Ven que aquella estrella va bajando, baja, hasta tocar una parte de selva, unos árboles muy cercanos a donde se encontraba haciendo la barbacoa. Estos niños corren hasta cierto punto, los padres les gritan, no vayan. Los chicos se paran y después uno de los familiares, Arcesio Bermúdez, 54 años, intenta averiguar lo que hay por allí. Camina en dirección a aquella luz y cuando se acerca, para su sorpresa, se topa con un objeto a menos de 7 metros de distancia, de forma redonda, casi ovoide, amarillo, entre el amarillo y naranja, y en su interior una extraña criatura. Por cierto, y no es ningún tipo de broma, que ayer regresando en el coche, imagino que es un meteoro, evidentemente, cerca del puente de Guadarrama, del túnel de Guadarrama, antes de entrar, observamos, ¿verdad?, en el vehículo, una especie de gigantesca estrella o meteoro que bajaba en vertical. Si alguien lo ha visto, si alguien lo sabe, porque imagino que es un fenómeno, no ocurre nada extraño, pero un fenómeno natural curioso, y todo lo cósmico nos interesa, por favor escribidnos, 7640, porque lo vimos ayer, sobre la 1 de la madrugada. Si alguien más lo vio, siempre es bueno tener más información. Eso es lo que creyó quizá ver Arcesio Bermúdez, pero lo que se encontró incluso, y hay un dibujo aquí en tu libro, en las Luces de la Muerte, Pablo, es eso, una especie de cosa ovoide, y dentro una figura que creo que no pude identificar, parecía una forma humanoide, ¿no? Sí, decía un hombrecito. Y tenía las piernas separadas y los brazos un poco en cruz, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues Arcesio durante algunos minutos se queda estático viendo este objeto, 2 metros de diámetro aproximadamente, esta criaturita como a través de una ventana o algo semejante, como un pequeño, hablaba un hombrecito, las piernas o la parte inferior del cuerpo en forma de A, lo describía él, y bueno, ve que aquel objeto después asciende, se levanta y desaparece en lontananza. ¿No llegó a estar muy lejos o sí llegó? Llegó hasta 7 metros de distancia. 7 metros, que no es nada, es casi ahí atrás, ¿no?, la pared del estudio. Prácticamente tocando el objeto. Muy bien, este hombre regresa a su casa
y al día, ya en esa misma noche, ya presenta unos extraños síntomas. Presenta una baja temperatura corporal, extrañamente, gastroenteritis, y tiene pesadillas en esa noche, no duerme bien, y a lo largo de una semana este hombre va empeorando, y la familia decide ya llevarle de una vez por todas al hospital de Bogotá. Y en ese hospital, Pablo, los médicos, ¿qué se encuentran? ¿Piensan que están ante un enfermo más? Él les cuenta su historia. Recordamos que Prestes, cuando está muriendo en el camastro y se está descomponiendo su carne, él constantemente repite la luz, es decir, es algo que se le ha quedado. ¿Arcesio relacionaba su enfermedad con esa visión? ¿Qué ocurría? Arcesio, me imagino por el estado deplorable en que se encontraba, físico y mental, posiblemente sí que contó la historia a uno de los médicos que estaban en el hospital. Este médico, por casualidad, era un forofo de la ufología ya entonces, y él escribe una carta a la APRO, que era una de las mayores instituciones ufológicas, ¿no?, de todos los tiempos de Estados Unidos. Y él escribe a un tal de John Simon, contándole el caso, que le parecía muy raro y que no le parecía una simple gastroenteritis lo que había afectado y finalmente llevado a la muerte a este pobre hombre. Y entonces se plantean la hipótesis realmente ufológica a partir de la descripción que les da antes de morir, ¿no?, a estos médicos, o a este médico en concreto, ¿no?, Arcesio Bermúdez. Y a partir de entonces se plantea esta posibilidad de que Arcesio muere en función de algún tipo de radiación emitida por aquel extraño objeto al que estuvo tan cerca, solamente 7 metros. O sea, de nuevo, el fenómeno radiación. Antes de pasar a Katia y escuchar las preguntas concretas que ahora a las 2:30 están haciendo los oyentes, me gustaría muy brevemente que... Hay gente que pregunta por qué solo en países, vamos a llamarlo así, pobres, en algunas regiones pobres, ocurren estos fenómenos. ¿Por qué con gente de poca condición cultural? No es lo cierto. Ha habido muchos casos que aparecen en ese cotólogo del doctor Schwessler de la NASA que implican una realidad completamente distinta. El fenómeno OVNI, si podemos llamarle OVNI, no quiere decir esto extraterrestre, sino objeto volante identificado, se presenta y no tiene, parece ser, predilección ni por pobres ni por ricos, ni por una raza ni por otra. Hay un caso en Estados Unidos, el caso Cash Landrum, que fue realmente célebre y que demostró que personas de alto nivel cultural en un país como Estados Unidos también podían morir a causa de una extraña luz. Nos lo cuenta el redactor de la revista Año Cero, que lo investigó en profundidad, Javier García Blanco. Testigos principales fueron 2 mujeres, Betty Cash y Vicky Landrum, que pues aquel día de 29 de diciembre del 80, en torno a las 8:30 de la tarde, circulaban con su coche en compañía del nieto de Vicky Landrum, y pues de repente, de improviso, apareció un objeto extraño en el horizonte, de forma como un diamante y aspecto metálico, y que se colocó pues a unos 40 metros de distancia del coche que conducían Betty Cash. Este diamante se paró ahí en la carretera y ellas decidieron detener el vehículo ante el temor que aquello les producía. Tenemos, por lo tanto, un caso más, uno de tantos, de los que llenan los archivadores de miles de investigadores OVNI en todo el mundo durante el último siglo. ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué pasó? Fue entonces cuando empezaron a sentir un calor terrible, una sensación angustiosa, y Betty Cash, que fue quizás la testigo principal del caso, salió del vehículo para observar mejor aquello. El niño, que era Colby, se quedó todo el rato dentro del coche, y Vicky Landrum, que era la abuela del niño, salió tan solo unos 2 o 3 minutos. Y fue precisamente Betty Cash, que es la persona que estuvo más tiempo fuera, la que sufrió peores secuelas físicas. Aquella misma noche ya comenzó a tener unas terribles náuseas y dolores de cabeza, y tuvo que acudir al hospital de la capital de Texas, y allí pues la sometieron a una serie de pruebas y se dieron cuenta de que presentaba unas quemaduras bastante graves. Comenzó a caérsele el pelo de la cabeza a mechones y nos explicaría un cáncer. Los otros testigos, Colby fue quizás el que menos sufrió los efectos, porque no salió del coche y quizás eso le protegió de aquello que estaban presenciando. Aparte de unas terribles pesadillas y incontinencia urinaria, pues tan solo tuvo el desagradable efecto secundario de que le creció el vello en partes del cuerpo cuando se trataba tan solo de un niño. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
está por aquí Katia Rocha, la que espero que no se encuentren con ninguna de estas luces de las que habla Pablo Villarrubia, porque, vamos... Pues lo mismo te deseo a ti. Imagínate lo que ocurre, los mechones de pelo y demás, no puede ser, no puede ser. Bueno, el primer oyente nos pregunta, sin ánimo alguno de faltar, ¿no es curioso que este fenómeno se dé solo en países en vías de desarrollo? Es lo que estábamos comentando, es decir, ahí tenemos el caso. Hay países de primer mundo en el que quizá lo que es cierto es que no hay tanta documentación o tantos casos, pero los hay. Qué valiente Pablo por meterse en esos pueblos pudiendo estar en su tierra natal con sus playas y caipiriñas. Chema de Madrid nos dice científicamente... Un momento, Katia. ¿A qué responderías ahí, Pablo? Que estamos en un momento de distensión más o menos porque era muy duro lo que contabas. ¿Por qué un tipo como tú, que puede estar en Brasil, que es un país que tiene otros muchos placeres, decide hacer esto? Y si lo puedes contar brevemente, mejor. Mira, raramente, la verdad, me echo en una playa, me tumbo en una playa en Brasil. Además me inquieta y además ya estoy preguntando si es que me quedo en una playa, pregunto a los vendedores de playa si han visto algo raro en el cielo o por la tierra, además. De formación profesional. Entonces ya... Chema de Madrid nos dice, científicamente está demostrados casos de que el organismo en determinadas condiciones ambientales produzcan combustión espontánea. Nos pregunta si podría ser esto. Todo el equipo. He leído hace poco que explotó un ovni en Brasil, en Piauí. No sé si lo he pronunciado bien. Piauí. ¿Sabéis algo más? Piauí. Sí, conozco la historia, porque he vuelto de allí ahora. He hablado con amigos que estuvieron investigando el caso. En realidad se trata de un satélite. Han descubierto incluso, son tanques de combustible esféricos de un satélite. O sea que el supuesto caso ovni, que salió incluso en la prensa en Internet, es un satélite. Hay que dejarlo bien claro. Óscar de Madrid nos dice, ¿os habéis fijado en un pequeño detalle? Agua, siempre hay agua de por medio. Bueno, es que es raro que en un planeta que el 70% es agua, no hay agua de por medio, ¿no? ¿No es posible que las grandes potencias probaran nuevas armas en zonas depresivas, pobres e ignorantes? Nos lo cuenta Pietro. Como este mensaje hay más, como por ejemplo, no son ensayos de armas biológicas con virus artificiales creados por el hombre, son armas silenciosas y reales, nos lo cuenta María de Segovia. Y también en esta misma línea, desde Santander, un oyente nos dice, cuando los Estados Unidos invadieron Panamá, usaron armas que dejaban a los enemigos fundidos a sus fusiles. Y por último, un mensaje que nos dice un oyente, estoy muerto del miedo, pero al mismo tiempo intrigado. ¿Dónde se puede conseguir más información sobre esto? Nos lo dice Guillermo de Pontevedra y, por supuesto, se puede conseguir comprando el libro del Archivo del Misterio, Las luces de la muerte, editado por EDAF, Cuando el misterio ataca, de Pablo Villarrubia. Perfecto, Katia. 3 sorteamos hoy, Y sobre todo médicos, partes policiales, hipnosis médica, una trama digna de la novela. Como siempre hablamos, que si alguien lo hace en novela, diría la gente, qué fantástico. Pero esto es periodismo de investigación. Pablo, incluso antes, en lo que era el informativo, cuando estaban los compañeros y tú y yo hablábamos al otro lado de la pecera, donde estaba Juanma Frasquet, pues me decías, otra cosa, Iker, otra cosa inquietante que todos los que investigamos hemos visto. Hallazgos o zonas arqueológicas en lugares donde han producido estos casos. Fíjate que eso es uno de los detalles que más me intrigan, porque ahí en Anolaima, justamente debajo donde se posó, o estuvo flotando este objeto, ¿no?, visto por Arcesio, existe un templo de los Chibchas, de un gran cacique de los Chibchas, que era un pueblo precolombino que habitó, ¿no?, gran parte del territorio colombiano en aquellos tiempos, antes de Colón. Y curiosamente se habla que ahí, en esas regiones donde hay templos enterrados o tesoros, ellos los llaman huacas. Las huacas es el lugar generalmente protegido por una extraña entidad espiritual que trata justamente de proteger ese tesoro de que no sea robado por huaqueros, de ahí el nombre huaca, huaqueros, o los saqueadores de tumbas. Y muchas personas que se atrevieron, intentaron saquear estos lugares, huyeron despavoridas ante la visión de alguna extraña entidad, digamos, fantasmal, que podría ser un cacique, o incluso se habla del niño de oro, una entidad también humanoide, brillante, luminosa, de color oro, que se le atribuye también poderes extraordinarios y que estaría asociado a lugares donde estarían enterrados objetos de oro. Qué curioso, Pablo, porque yo mismo también en Cerro Uritorco, en Argentina, he escuchado historias que siempre se repiten, luces, asentamientos funerarios, y allí en Argentina la misma historia que se acaba de contar Pablo se cuenta, y le llaman Anchimayén. Yo comento que Pablo en estas investigaciones revelaba por fin a la luz una serie de imágenes que habían sido, imaginadas por los sueños, más sueños, pesadillas infantiles. Hay un caso terrorífico, y ya sé que esta noche hay varios, el de Rivalino Mafra da Silva. Era una historia que yo, por ejemplo, había leído hace mucho tiempo y me la imaginaba.
un golimpeiro, un buscador de piedras preciosas, una familia atormentada, una desaparición total, una visión previa, una noche en la que alguien se cuela, alguien o algo, incluso dice unas palabras que ahora recordaremos. Bueno, pues Pablo por fin consigue las fotos de ese lugar, ese chamizo, incluso las fotos de los hijos, las fotos de ese tirachinas que se quedó allí cuando la gente salió despavorida, las fotos de una historia que creíamos legendaria. Rivalino Mafra es la siguiente víctima de esta historia, Carmen. Efectivamente, Iker, todo sucede un 20 de agosto de 1962 en Duas Pontes, cerca de la ciudad de Diamantina, en Brasil. Como bien has dicho, la víctima era Rivalino Mafra da Silva. Contaba en esa época con unos 32 años de edad. Familia pobre, buscadores de piedras preciosas. ¿Qué ocurre la noche anterior a la desaparición total? Es otra de esas historias que está en nuestro inconsciente, ¿no, Iker? Tú, muchos de nosotros que dedicamos a misterio, hemos leído los libros de Rivera, Antonio Rivera, recordamos esta historia también escalofriante. En este chamizo, como has dicho, en Duas Pontes, Minas Gerais, uno de los estados, además, con máxima afluencia de apariciones de ovnis en todo Brasil y quizás en todo el mundo, en esa noche, a principios de los años 60, está la familia de, Rivalino Mafra, no sé si viudo o separado, pero estaba él con sus niños, 4, si no me equivoco, 4 niños, y los niños son los que perciben primero algo extraño, un ruido. Están en su casa tranquilamente de la noche, dentro de la casa. Dentro de la casa, ¿no? Durmiendo cada uno en su catre, y uno de los niños percibe una sombra que se mueve por el salón o la habitación donde estaban. ¿Y qué era aquello? Era como un ser en 4 patas con una especie de tupé o una protuberancia sobre la cabeza y flotando. Esta silueta se desplaza sin tocar el suelo, como digo, dentro del ambiente de la casa, y oyen a la vez una voz que dicen: aquí vive Rivalino Mafra. Entonces estos niños se quedan totalmente asustados, llaman, gritan a su padre. Cuando el padre llega, solo le da tiempo de ver esta sombra ya desapareciendo hacia algún punto desconocido. En diversos testimonios, los hijos, que luego veremos, tuvieron que repetir decenas de veces la misma descripción. Incluso decían que después de las palabras Rivalino Mafra se escuchaba algo como: vamos a matarlo. Un susto de muerte. A la mañana siguiente ocurrió algo que muchas veces el celuloide del cine en otras escenas de ovnis nos ha revelado. ¿Os imagináis esa favela, mejor dicho, casi, subida sobre las lomas de un lugar absolutamente pobre? A la mañana siguiente, toda esa familia, ya como marcada por el misterio, observaron unas luces que emitían un torbellino de polvo. Los hijos ahí. Se dice incluso que Rivalino comenzó a avanzar hacia la luz rezando. Escenas que bien pudieran ser así. ¡Aquí vienen! ¡Por el noroeste! Un torbellino de polvo, Pablo. Pero pasó no en el cine, sino en la realidad. Ahí está. Cuando Rivalino se despierta, primero sale a la calle uno de sus hijos de 12 años, a la calle. En realidad está en una zona rural, no había calle, es delante de la casa, un suelo de arena, de tierra, y el niño ve 2 extraños objetos que se acercan. Él los comparaba a tatuzinhos, que en portugués equivale al armadillo, este animal, ¿no?, que tiene una capa, digamos, sólida, cascarón, ¿no? Un cascarón, ¿no?, sólido, y ve uno de ellos totalmente oscuro y otro blanco y negro, y presenta como una especie de cola
¿no? Uno de ellos en una extremidad. Eso parecía algo vivo, más que un maquinario. Exacto, pero de apariencia quizá artificial. Eso sí, era artificial, pero con movimiento parece que se desplazaban a baja altura, ¿no? Merodeaban el lugar, daban vueltas, y de pronto estos dos objetos se funden en uno solo, se fusionan con un estampido, y empiezan a formar una especie de torbellino de levantar polvo. En ese momento es cuando sale Rivalino Mafra, alertado quizás por los gritos de su hijo, y observa aquel objeto ya, ¿no?, fusionado, aquellos que eran originalmente dos, y al acercarse este objeto empieza a rodearle y levantar una nube de polvo, una nube de arena amarilla, que le va encubriendo, le va tapando, ¿no?, hasta que de pronto desaparece, se esfuma completamente en el aire. Desaparición total, decía la prensa en la época. ¿Tú qué pudiste indagar de esta historia? Porque se habló mucho de esto, ¿no, Pablo? Sí, te confieso, no fui hasta el lugar, está pendiente que yo vaya hasta el sitio de los hechos y seguro que voy a descubrir mucho más cosas interesantes. Pero conseguiste las fotografías y la documentación. Pero hablé con el principal investigador, la persona que primero estuvo con el hijo de Rivalino Mafra, un famoso psiquiatra, psicólogo. Este hombre perteneció a la aeronáutica brasileña. Estamos hablando de Uvio Brantialeixo, al cual tengo un gran respeto. Es uno de los mayores investigadores de todo el mundo, y él incluso me ofreció en exclusiva el informe, el interrogatorio entre comillas, que realizó en aquella época, ¿no?, con el niño. Estamos hablando del año 62, si no me equivoco. Ulvio le interroga y llega a la conclusión que el niño no miente, que el niño estaba además totalmente aterrado. Las condiciones psicológicas del niño era perfectamente normal, pero lógicamente emotivamente estaba muy afectado por el hecho, porque estaba muy ligado a su padre. De hecho, la prensa de época especuló diciendo, bueno, Rivalino desapareció, abandonó a los hijos, o lo que fuera. Un asesinato, no había buitres, no encontraron el cuerpo, se planteó de que el padre hubiera abandonado a los hijos porque no quería hacerse cargo de ellos, pero al revés, parece que Rivalino estaba muy ligado a sus hijos, le encantaba cuidarlos, estar junto con ellos, lo que contradice totalmente esa hipótesis de la policía. A día de hoy nadie sabe qué pasó con ese cuerpo. Nadie sabe del paradero, nadie sabe dónde está Rivalino Mafra. El niño, desgraciadamente, me informa mi amigo Suenaga, falleció hace 1 año, 2 años aproximadamente, que podría ser, digamos, a lo mejor podría revelar alguna cosa importante hoy en día. Los otros niños estaban dentro de la casa cuando desaparece Rivalino, con lo cual no lo vieron, pero sí atestiguaron la aparición de aquella extraña criatura dentro del cuarto de la casa, ¿no?, la noche anterior. Y queda la interrogante, ¿qué pasó realmente con Rivalino Mafra? Yo decía que Las luces de la muerte de Pablo Villarrubia tenía una parte sobre todo en la que había que poner necesariamente el cartel de material forense que puede herir la sensibilidad. Es el caso de Guarapiranga. La ficha breve de este caso, Carmen. Todo ocurre el 29 de septiembre de 1988, a orillas de la presa de Guarapiranga, en la periferia de Sao Paulo, en Brasil. La víctima es Joaquín Sebastián Gonçalves. Tiene en esa fecha, ese 29 de septiembre, 53 años. Escuchamos parte tan solo del terrorífico informe forense que también aparece en estas páginas. Presa Billings, Guarapiranga, 29 de septiembre de 1988. El cadáver ha sido hallado flácido y bien conservado. Viste únicamente unos calzoncillos y ha sido mutilado por razones desconocidas. La parte superior del rostro ha sido desollada. Los ojos arrancados, al igual que una parte de las orejas, la lengua y otros músculos bucales. Entre los dedos de las manos y los pies se encuentran perforaciones circulares de hasta 2 centímetros de diámetro. La piel del rostro fue cortada en una sección rectangular y se ha encontrado sobre ella una sustancia negra que no se ha podido identificar. Bajo las axilas hay 2 orificios de 4 centímetros efectuados con un objeto cortante circular y se le ha extirpado el ombligo.
caso estremecedor que nos dará también para otros programas, Pablo, porque hablaremos de extrañas mutilaciones animales y humanas. Una mutilación, páginas 160, 161, 162, 163, 165... difíciles de describir, porque lo que habéis escuchado está en las fotografías. La investigadora Encarnación Zapata se encargó de dar a la luz estos informes a Pablo Villarrubia, y si te parece, Pablo, la escuchamos muy brevemente. Se dio cuenta de que cuando lo abrió, que no tenía sangre y que estaba totalmente hueco, y él se cuestionaba cómo una persona puede estar hueca a través de orificios tan pequeños, y la boca, que la tenía toda recortada, los ojos que lo tenía recortados, la oreja, que la tenía también recortada, le habían quitado la parte interna. Fue categórico. Eran cortes, no eran picaduras no era cosa de predadores naturales. Después, cuando abrió el cuerpo y tal, se dio cuenta que le quedaba una parte de un pulmón, y esa parte estaba tan bien seccionada como si hubieran cortado un pedazo de mantequilla. Eso le llamó la atención, así, dice, ¿sabes la impresión que me dio? Fue de que habían colocado una máquina de 200 HP y le habían hecho una succión, le habían retirado todo. E incluso yo le pregunté, digo, pero doctor, ¿usted está cierto que ese hombre no se ahogó? Dice, no, porque el cuerpo ahogado tiene características que no hay cómo dejar de verlas, ¿no? Dice, no tenía ninguna de ellas. Fotos tremendas del misterio y que nos brinda Pablo Villarrubia, digo, dignas de pesadilla. Podría ser otra historia, mutilaciones en lugares donde hay observaciones OVNI. Un material gráfico sencillamente impresionante, Pablo. Realmente son fotos muy duras, e incluso he leído algún comentario en internet favorable, pero diciendo eso, que realmente era muy duro, y viendo gente que realmente que ha sufrido. Y te digo una cosa... Pero esta es la verdad. Esa es la verdad, y a mí me gusta, claro, me encanta poder viajar a esos lugares, hablar con las personas y ver en sus ojos, ¿no?, sentir directamente, o sean las víctimas o los parientes de esas víctimas, qué sintieron, qué vivieron. Eso me hace vivir también, me hace sentirme más cercano al prójimo también. Y yo creo que es muy importante la experiencia personal en investigar ese tipo de cosas, y tú lo sabes muy bien. Un hombre desollado vivo. Hay otros casos que recoges en Guatemala y otros lugares, en lugares de actividad total OVNI, expedientes X que están ahí, permanecen olvidados en los archivos forenses y que son parte increíble del misterio. Como decía Encarnación Zapata, la primera que consiguió estos datos, decían los doctores, que unas maquinarias habían cebado con él, no parecían alimañas ni nada por el estilo. Exacto, porque este hombre, claro, las condiciones, en un lugar como la presa Billings en San Paulo, lo conozco ese lugar, un lugar como un pantano, encontrar un hombre en esas condiciones tendrías que llevar realmente el equipo quirúrgico para realizar ese tipo de trabajo. Al contrario de que algunos investigadores dijeron de que hubiera sido el resultado de alimañas, imposible. Ya las propias fotos porque se puede ver orificios perfectamente circulares. Además, es muy raro, por ejemplo, la cara que fue desollada, fue levantada, toda la piel fue arrancada, y se ve ahí como una especie de material, material oscuro, como algo, como un aceite, una grasa oscura, que en aquel momento no se pudo investigar. Una pena, porque a lo mejor nos podía dar alguna pista mucho más importante, esta sustancia negra que recubría el cráneo, ¿no?, de la víctima. Seguro que muchos amigos, Pablo, están recordando otro programa donde tú estuviste aquí hablando de mutilaciones en Argentina, con el ganado. Si hay algo parecido, no lo sabemos. Dará para mucho más esta historia. Carmen, Katia, vamos viendo mensajes. Primero los ganadores, si te parece, de ese libro, Las luces de la muerte. Los 3 ganadores han sido desde Penella, Valencia. Nos dice, ¿se conocen casos ufológicos en los polos, en el norte y el sur? En los polos yo no tengo constancia, Pablo. Bueno, de apariciones ufológicas en Antártida sí. Además el comandante Pericé, con el que pude hablar brevemente por teléfono, que estaba muy enfermo, de Argentina, sí que presenció apariciones de ovnis en la península Antártida, ¿no?, que pertenece, donde están las bases argentinas. El segundo libro de Las luces de la muerte, para Judith, que nos dice, yo ayer estuve en la charla en Pucela, por cierto, fue muy amena. ¿Para cuándo un programa en directo desde aquí, desde Valladolid? Pues cuando nos lo pidan en Valladolid, la cadena SER. Y Quique de Coruña es la tercera persona que se lleva este libro. ¿Qué sabéis sobre el manual Cometa de Francia, que está relacionado con control y defensa de ovnis agresivos? Bueno, sería otra historia. En el libro, además, ¿no? Hablo de informe Cometa, muy importante, escrito por varios oficiales de Francia, científicos y militares franceses,
que prácticamente afirman que existen extraterrestres, casi afirman eso en este informe. Más cosas, Carmen. Muchos amigos que nos han escrito y que vieron lo mismo que nosotros ayer vimos, esa especie de meteoro cayendo. No fastidies. No pongas esa cara, nos dan una explicación. Pablo de Vigo, estamos en el máximo de la lluvia de meteoros draconidas. Pues oye, lo que visteis fue un bólido de esta lluvia. Bueno, pues soy testigo de un bólido. Mira, soy sin testigo embargo, de algo. Sergio de Leganés nos dice que hace ruta de Madrid a Benavente y ayer sobre las 2 de la madrugada vio en Guadarrama lo mismo que vosotros. Claro. Pensé que era una estrella fugaz, pero demasiado. Es tremendo esto de los oyentes, Pablo, cómo van aportando cada cosa. Cuéntanos, Carmen. Un oyente nos apunta, se parece mucho a los supervivientes de Hiroshima y Chernobyl. Exacto. Es verdad. Los efectos, si ves las fotos de radiaciones y las comparas con las fotos que aparecen en el libro de Pablo, te vas a dar cuenta de que el agente energético parece el mismo. José Enrique Fuentevaqueros nos dice que la NASA está está más de 150 años adelantada a la tecnología civil. No podrían ser las apariciones de experimentos. Bueno, un día hablaremos del doctor Persinger, lo hemos dejado porque había mucha historia de inducir mecánicamente apariciones, y eso es lo que dicen, que la tecnología militar siempre va muy por delante de la civil. Paco desde Barcelona, el Omni de la escala, 2 policías sufrieron secuelas, uno beneficiosa, el otro desarrolló enfermedades. Cierto, el célebre caso Omni de la escala. El último mensaje. Katia. Y Luis nos dice que dicen de estos casos los representantes institucionales de los territorios afectados por estos hechos. Habitualmente no se pronuncian, porque esto siempre queda en el archivo oscuro. Pablo, compañero, que mil gracias por este programa de hoy y por brindarnos todas estas investigaciones en este libro Las luces de la muerte, que qué decir, para mí el manual del investigador. Gracias a vosotros, precisamente por el profesionalismo que tenéis y poder llevar a toda España, ¿no?, y a otros países incluso, que ya he escuchado el programa en Francia, se ha escuchado este tipo de información que, a pesar de ser muy dura, es muy importante que sepamos que existe algo más allá. Hasta el domingo, un abrazo, amigos. Pero la actualidad, como digo, tiene muchas caras. Una nos acabo de sobrecoger y este programa, aunque sea Navidad, siempre está al cabo de la calle, ante lo que ocurre, con el micrófono amarillo pendiente. Un suceso de nuevo en Gerona, de nuevo cerca de la comarca de Olot, que es increíble también, de casualidad. Un abrazo para todos los amigos de allí. Un extraño suicidio colectivo, dicen. Una pareja, matrimonio, que ha sido encontrada en el río con la mano agarrada. Esto ha ocurrido en otros casos bien simbólicos. 2 mochilas llenas de piedras. Antes, su hijo aparecía lleno de sangre y con una serie de mensajes. Acaba de ocurrir, tenemos que contarlo. Por fortuna otros temas serán mucho más amables, como esa misteriosa, decimos, estela, esa especie de señal en los cielos que marcó un tiempo. Carmen, buenas noches, feliz Navidad. Buenas madrugadas, Iker, feliz Navidad. Javier Sierra, feliz Navidad. Feliz Navidad, Iker. Santiago Camacho, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Brumalia y salve al sol invicto. Pues muchísimas gracias, porque yo creo que todo el público ahora mismo está diciendo, bueno, ¿qué va a ocurrir en este programa? Pues va a ocurrir algo muy especial. Saludos también para Fermín Agustí, para Carlos Largo, para Noel Calero, para Coque Peinado, feliz Navidad, para Eva, la compañera, la esposa de Javier Sierra, que nos acompaña aquí. Feliz Navidad, Eva. Feliz Navidad. Estamos todos juntos, el roscón navideño y misterioso, por supuesto, aquí presente, pero hoy hay una cosa muy importante. Estamos en directo, es Navidad. Vamos a hacer una cosa que ya hicimos, Carmen, hace mucho tiempo, hace unos 8 años, yo creo, y que tuvo una aceptación. Los oyentes que hoy estén en casa, que pueden llamar por teléfono, yo creo que se van a sorprender, porque no es habitual. Pero es que esta noche es una noche distinta a las demás. Ya no hace falta estar en casa para llamar por teléfono, Iker. Con los móviles en todas partes del mundo nos pueden llamar a ese teléfono 900-100-800, que hoy abrimos líneas y la gente se va a dedicar a preguntarnos lo que quieran. Nosotros no ponemos trabas, que nos pregunten, que quieren saber algo del programa, algún misterio, algún enigma que quieran investigar. Ellos entrevistan 900-100-800, es un teléfono gratuito, líneas abiertas, además, nuestras líneas habituales, Iker, Milenio 3. Pero vamos a ir pasando, Fermín y Carlos van a ir filtrando toda la información, 900-100-800, porque va a ser a partir de la tercera hora cuando demos paso a una hora con todos vosotros. Vamos con las líneas también habituales, Iker, para sus preguntas, sus comentarios, milenio3 con número, @cadenaser.com, nuestro 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y tenemos la encuesta también en ikerjimenez.com. Hay una encuesta que la pregunta de la semana es, ¿qué crees que pudo ser la estrella de Belén? Hay 3 opciones para elegir en esta ocasión: un ovni, el cometa Halley
o una conjunción planetaria. Por el momento gana el OVNI. Esta noche, a partir de la 3ª hora, porque hay mucho contenido, nos dejamos entrevistar, chicos. Esto es como un tribunal de paz, evidentemente, pero aquí estaremos ante vuestros disparos periodísticos. Vuestras preguntas. 900, 100, 800. ¿Comenzamos con qué? Pues con una escena que marcó la historia. Ha sido un problema hasta para astrónomos de la actualidad, para los primeros incluso observadores remotos de los cielos. ¿Qué pudo ser la estrella de Belén? Melchor, Gaspar. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. ¿Creéis ahora? 1:19. ¿Creéis ahora qué será la estrella de Belén? ¿Cuánto se ha hablado de esto, Javier Sierra, Santiago Camacho? ¿Cuánto, de qué forma? Hemos tenido un pequeño hallazgo esta noche que le vais a entender ahora mismo. Es un amigo que no conocíamos, director de un observatorio astronómico en Soria, y la verdad, en Borovia, y la verdad es que nos ha contado unas cosas fascinantes, posibilidades, pero es uno de los grandes signos de la historia y del misterio. Sí, además un asunto que no es contemporáneo, el debate no es contemporáneo, lleva ya varios siglos abierto, y uno de los momentos álgidos sin duda fue cuando intervino en este debate y lo subrayó de manera muy contundente nada menos que Johannes Kepler, uno de los padres de la moderna astronomía, cuando hizo una serie de cálculos basados en fenómenos astronómicos importantes que pudieron haber deslumbrado a aquellos magos, astrónomos, sin duda astrólogos de Oriente, que vieron aquel signo en los cielos. Kepler lo que decía es que lo que ocurrió pudo haber sido una conjunción, una alineación planetaria de Saturno y Júpiter con el Sol, la Luna y la Tierra, que convertirían un punto determinado en el firmamento como si fuera el nacimiento de una gran estrella. Lo que ocurre es que, claro, Kepler situaba aquello, y ahí es donde se establece el debate, no en el año cero, en el momento en el que se inicia nuestro cómputo calendárico después del nacimiento de Cristo, sino en el 7 antes de Cristo. Y ahí es donde empiezan las controversias, porque entonces no estaríamos a punto de entrar en el 2010, sino en el 2017, siendo puristas respecto al fenómeno del nacimiento de Jesús. Y luego también entran otros debates, como los que sugieren que lo que se vio aquella noche pudo haber sido el cometa Halley, pero el cometa Halley no se vio en el 7 antes de Cristo, sino mucho antes, en el 12 antes de Cristo. O la tercera opción, que es la que ha generado también mucha literatura y mucho debate. Estamos hablando de un fenómeno, por lo que describen los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, de magnitud cósmica, pero a la vez de impacto local, es decir, un fenómeno luminoso que aparece en el firmamento, pero es capaz de señalar un pequeño portal en una aldea. Y casi iluminar. Exacto. Bueno, según el protoevangelio de Santiago, que hace una descripción muy pormenorizada de este asunto, es el de todos los textos, digamos, evangélicos, aunque este es apócrifo, es el más detallado, dice que esa luz, la luz que irradiaba la estrella y que guió a los magos, cuando se acercó al portal, llegó a inundarla por completo de un resplandor que paralizó a todos los pastores y a toda la gente que estaba alrededor del lugar del nacimiento, y que impidió, qué curioso, Iker, impidió que nadie viese el momento en el que la Virgen paría al niño. Cuando se desaparece la luz es cuando el niño aparece en brazos de la señora, y cuando la parálisis que los había sumido a todos, incluso a los pájaros en el cielo, también se desvanece. ¡Wow! Vaya escena, vaya viñeta. Aquí el maestro Javier Sierra, que ni en Navidad descansa, dándonos escenas que ahora todos hemos vivido absolutamente sobrecogidos. No nos extraña aquella obra polémica y muy vendida y maravillosa en su redacción periodística, en su sentimiento. Claro, Benítez, pues hay que decirlo,
es lo que es, ¿no? El ovni de Belén, claro. Claro, bueno, el ovni de Belén desde luego marcó un antes y un después en la aproximación a estas cosas, porque él en realidad lo que hizo Juanjo fue hacerse eco de una aproximación que llevaba ya años en el candelero. Fíjate que en el 56, y el libro del ovni de Belén es del 83, si mal no recuerdo, bueno, en el 56 se publica en los Estados Unidos un libro que ya antecede evidentemente a estas ideas, que se recuerda muy poco y que es UFOs and the Bible, los ovnis y la Biblia, de Morris K. Jessup, que es un personaje, en fin, que luego veremos implicado en otras cuestiones como el experimento Filadelfia. Y en ese libro de Morris K. Jessup, él analiza tanto episodios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento bajo la óptica de la ufología. Por primera vez, siendo muy polémico, claro, descubre que la Biblia está llena de ese tipo de referencias, pero no solamente la Biblia, también el Mahabharata, los Puranas, y por ejemplo también descubre una cosa muy llamativa, y es que igual que la Biblia está llena de ovnis, en el Corán no hay ninguno. No hay descripciones de ese tipo de objetos luminosos tan claras como las que pueda aparecer. Claro, la gran pregunta es ¿por qué? Vamos nosotros en la Estrella de Belén ahora mismo, las 4 cuestiones para intentar descifrar uno de los mayores misterios de los cielos y la historia de todos los tiempos eran, Carmen, en la encuesta. Hay 3 posibles respuestas: 3. Un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria. Y la pregunta era ¿qué crees que pudo ser la Estrella de Belén? Santi, ahora me vas a contar qué es, por ejemplo, para los amantes del misterio, lo que más puede llamar la atención, incluso del aspecto de la propia Estrella de Belén. Si te parece, vamos a escuchar a un especialista. Tenemos otro amigo a la espera. Este es Alberto Jiménez, director del Observatorio de Borovia en Soria, historiador y director de un observatorio astronómico, una conjunción perfecta. Y muy brevemente nos va a dar lo que la astronomía piensa quizá ahora mismo para poder aportar datos de ese misterio que ocurrió pues casi una noche como esta. Al margen de estas consideraciones, pues siempre puede especularse, como digo, y se ha especulado a lo largo de la historia, porque este quizá es uno de los problemas de la astronomía más antiguos que se han tratado desde épocas, ya saben, los primeros cristianos ya hablaron de la estrella de Belén, pero sobre todo, fijaos, un personaje, un astrónomo importante como Kepler, Johannes Kepler, en 1614, ya abordó el tema. Él propuso, de hecho, una de las teorías que más éxito ha tenido para explicar esto de la estrella de Belén, que hizo unos cálculos y llegó a la conclusión de que por aquella época hubo una conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, y que esta conjunción planetaria, es decir, que los planetas se encontraban bastante cerca uno del otro, esta conjunción planetaria podía ser lo que los magos habían visto. Bueno, haciendo los cálculos de esta conjunción, sucedería sobre el año 7 antes de nuestra era. Bien, esta conjunción de Júpiter-Saturno, por otra parte, ha sido criticada porque no debió ser muy espectacular, con lo cual, pues bueno, como ser un evento algo que indicara este nacimiento de Jesús, quedaría un poco flojo. Conjunciones planetarias, explicación mirando el firmamento y, como se ha mencionado ya, un evento muy singular que en la antigüedad tenía que llamar la atención poderosamente. Un cometa. Alberto nos habla de antiquísimos documentos de otras culturas que se acercaron a esa hipótesis del cometa alumbrando el portal de Belén. Y por último, quizás la que más se puede ajustar incluso a lo que conocemos un poco de Estrella de Belén, es algo que aparece en las crónicas chinas y coreanas, una referencia concretamente, hay 2 concretamente, en el año 5 antes de nuestra era y en el año 4 antes de nuestra era. Se refieren ambas crónicas, china y coreana, en aquellas fechas, a la aparición de una nova o cometa. Bueno, bien, ellos no distinguían muy bien una nova de un cometa en su propia caligrafía, es decir, que parece ser que denominaban de la misma forma una cosa u otra, no tienen nada que ver. Comentar que, bueno, pues quizás el tema del cometa habría también que dejarlo, soslayarlo a un segundo plano por una razón, y es que los cometas han representado históricamente algo maligno, una presunción de que traían desgracias, de que traía la muerte. Entonces no es quizá la figura más adecuada para anunciar la venida de un Mesías. De alguna forma, ahora mismo, en millones de casas en todo el mundo,
en belenes, en diferentes formatos y materiales, está representado un enigma físico, porque nadie ha sabido qué es la estrella de Belén. Para los amantes del misterio, un icono que no sé, Santi, qué es lo que más te llama la atención, quizá de la forma, quizá de las representaciones, quizá de lo que supuestamente ejecutó en los cielos. Pues quizá todo y sobre todo tal vez la divergencia de las versiones. Porque claro, decía nuestro contertulio con razón que efectivamente una conjunción no es un fenómeno celeste llamativo. En teoría los magos eran astrónomos, tenía que ser llamativo para ellos. Es decir, algo que no fuera corriente en los cielos, pero que a lo mejor, quién sabe, podía pasar completamente desapercibido para ojos profanos. En cualquier caso, sí que puedo añadir dos posibilidades más a nuestra encuesta. Y es que el astrónomo británico David Clarke, en la revista de la Royal Astronomical Society, publicó hace tiempo un reportaje muy interesante sobre la presencia precisamente de lo que hablábamos hace un momento, de una supernova en el año 5 a.C. en la constelación de Capricornio. Como fenómeno celeste destacable y luminoso, desde luego tiene todos los votos para poder ser también. Y luego hay una posibilidad, que lamento ser aguafiestas, pero que no es desdeñable, que es que sea un mito. Porque tenemos el Evangelio de Lucas, donde se hace caso omiso de Estrella de Belén, de Reyes Magos, y de hecho todo el episodio de los Reyes Magos está muy unido a un episodio bíblico que es la matanza de los inocentes. Pues bien, Flavio Josefo, que precisamente los que defienden la existencia histórica de Jesús, es uno de las anclas que cogen, y que es un hombre que hace una descripción minuciosísima de las atrocidades de Herodes, entre otras cosas, pues no refleja tal matanza de los inocentes, con lo cual caben esas dos posibilidades extras a las que ya comentábamos, que fuera una supernova o que no fuera. 1:30. Pido un poco de paciencia porque evidentemente hacía 8 años que no abríamos las líneas telefónicas en Milenio 3 y desde el minuto 1 tanto Fermín como Carlos pues bueno, están ahí tomando buena nota de las líneas, así que paciencia, que seguro que hay tiempo para muchísimas cosas, que si sale la cosa bien repetiremos. 900, 100, 800. Intentad ser muy breves para que os tomen nota Fermín y Carlos, y todo lo que podamos hacer y el tiempo que dé, pues debate con vosotros abierto. Incorporamos, Javier, a alguien más a esta mesa, evidentemente a nuestro guía en asuntos astronómicos, director del Observatorio de Almadén de la Plata y director de la Asociación Astronómica Española, Miguel Girarte. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, Iker. Feliz Navidad a todos. Oye, la estrella de Belén, que ha llamado la atención poderosamente de astrónomos desde que empezó esta ciencia, ¿no? Y este casi arte. Todos sabían que fue algo excepcional. Yo no sé si ir a bocajarro, preguntarte por tu opinión personal. ¿Qué piensas que pudo ser aquel acontecimiento? Hombre, mira, que primero tendríamos que saber si lo que se dice en la Biblia sobre la estrella de Belén es un testimonio real, o fue escrito para engrandecer el nacimiento de Cristo, ¿no? Aunque no ocurriera. En aquella época era muy común que se relacionara el nacimiento o muerte de un personaje con algún acontecimiento astronómico, ¿no? Por ejemplo, Julio César, ¿no? Que nació bajo el signo de una nueva estrella y murió bajo la presencia de un cometa. Bueno, en la fecha del nacimiento de Cristo, y digo la fecha porque no la conocemos con exactitud, hubo muchas señales en el cielo que podemos interpretar de diferentes formas. Pero yo creo que aquí hay dos cosas claves. Primero, que es saber cuándo nació Jesucristo. Y segundo, quiénes eran estos magos. Yo creo que estos dos temas son fundamentales para saber qué ocurrió en el cielo en la época del nacimiento de Jesucristo. Y ocurrieron cosas, evidentemente. Porque todavía no se puede saber, nadie sabe a ciencia cierta la identidad de esos magos, ¿no? Nadie se ha especulado mucho, pero nadie ha logrado dar una respuesta concreta, ¿no? Hombre, mira, fuera lo que fuese la estrella de Belén, tuvo que ser un acontecimiento resplandeciente, ¿no? Para despertar el interés de los magos, ¿no? Pero no lo suficientemente brillante el acontecimiento para los ciudadanos en general. Es decir, un acontecimiento que para los astrónomos puede ser espectacular y poco común, ¿no? Pero para los demás ciudadanos puede pasar desapercibido, ¿no? Los magos en realidad no eran astrólogos o brujos, sino eran hombres sabios y sacerdotes de ciencia que conocían bien el cielo y los acontecimientos que podían ocurrir en el futuro, ¿no?
Los magos, que no son reyes, que la Biblia en ningún momento habla de reyes magos, ni siquiera da sus nombres, o sea, no tienen nombre estos magos, ni siquiera el número. Sabemos que, bueno, no a ciencia cierta, pero posiblemente procedían de Irán, ¿no? Posiblemente. Pero no tenemos muchos más datos sobre estos magos, no hay más. Todo es una invención a posteriori, ¿no? Por ello los datos son muy escasos. Por ejemplo, en el siglo IV los teólogos Orígenes y Tertuliano escriben que son 3 los Reyes Magos, y hasta el siglo VIII no se les da nombre, ¿no? De Melchor, Gaspar y Baltasar, y el título de Reyes Magos se le da en el siglo III, ¿no? Ya que la Iglesia, pues bueno, no veía con buen ojo que unos magos adoraran a Jesús, ¿no? Pero tenemos muy pocos datos sobre estos magos, ¿no? No solo sobre la estrella, sino sobre los magos. Javier. Sí, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, sabiendo que los astrónomos de todas las épocas tienen una costumbre que, bueno, en fin, hay que aplaudir, desde luego, desde nuestra óptica de mentes del siglo XXI, y es tomar nota rigurosa de todo lo que pasa en los cielos, si nos retrotraemos a las fechas aproximadas del nacimiento de Cristo, o del supuesto nacimiento de Jesús, ¿ocurrió algo que esté en otras crónicas no cristianas en los cielos? Es decir, ¿hay algún acontecimiento astronómico en torno a esas fechas que merezca la pena ser considerado? Claro, por eso te digo que primero tenemos que saber la fecha, para decirte, bueno, pues ocurrió tal o cual cosa, ¿no? Realmente... Pero podemos determinar la fecha al revés, encontrando el acontecimiento, buscando, ¿no?, la estrella, ¿no? Quizás sepamos el instante de la escena del portal de Belén, si es que ocurre así. Es que, verás, aquí en Europa no se registraban los acontecimientos celestes. O sea, por ejemplo, los cometas, se pensaba que era, bueno, pues gases de nuestra atmósfera. Quien registraba aquellos acontecimientos eran los chinos. Qué curioso. Ahora escuchábamos, Miguel, a Alberto Jiménez hablando de crónicas coreanas y chinas, claro, que habían descrito perfectamente la presencia de una nova o un cometa, claro, y sin embargo en Europa, que siempre nos hemos creído el culmen, no teníamos esos registros tan detallados de Oriente. Porque aquí se pensaba durante muchos siglos que el cielo era inmutable, es decir, que no podía ocurrir absolutamente nada, y todo lo que se viera en el cielo, de estrellas nuevas, de cometas, pues eso era de nuestro propio planeta, pero no propio del cielo. Entonces los chinos, como no pensaban de esa forma, lo registraban todo, absolutamente todo. Entonces las crónicas que tenemos de aquella época son exclusivamente chinas, pero nunca europeas. Y algún fenómeno, Miguel, me estoy poniendo en el lugar de la gente, ¿no? Como decía antes Javier en esa descripción absolutamente extraordinaria, ¿no?, del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo, algún fenómeno más local. Me estoy refiriendo no a fenómenos celestes visibles en prácticamente una gran parte de la Tierra, sino un fenómeno más tipo rayo en bola o cuestión más próxima al suelo incluso, porque así se detalla incluso en las obras artísticas, ¿no?, una visión de una especie de esfera o de gran estrella con una gran cola y próxima al suelo. ¿Hay algún fenómeno astronómico o atmosférico que provoque esa estampa de la estrella de Belén y quizá pudiera darnos alguna pista? Hombre, concretamente ese fenómeno no. Aquí lo que se está hablando son de, como he dicho antes, de conjunciones planetarias, de cometas, no de supernovas, sino de novas, que es otro tipo de estrellas. Las novas son estrellas variables, que algunas veces pues se iluminan muchísimo y están visibles durante algunos meses, pero no supernovas. Las supernovas están perfectamente identificadas por las crónicas chinas, y una supernova es un objeto tan extremadamente brillante, normalmente, que incluso en ocasiones se puede ver de día. Pero esto es un acontecimiento que ocurre cada muchísimo tiempo, ¿no? La última, pues quiero recordar que fue en el año 1604, la última supernova. Pero aquí lo que se refiere a la Biblia es un acontecimiento, si fue así, si fue real, a un acontecimiento celeste. Es decir, algo ocurrió en el cielo. Y entonces lo que tenemos que determinar es con exactitud la fecha del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues... que es un gran problema. Bueno, pero tenemos datos, ¿no? De la infancia de Jesucristo solo sabemos por los evangelios de San Mateo y San Lucas, ¿no?, como habéis dicho. E incluso ambos difieren en ciertos aspectos. Pero el que hace referencia a la estrella de Belén y de acontecimientos de aquella época es más concretamente el de San Mateo, ¿no? Entonces, bueno, los evangelios marcan el nacimiento de Jesús en el momento en que el emperador César Augusto ordena un censo de población. Esto ocurre, lo sabemos con certeza, entre los años 8 y menos 6, coincidente con los últimos años del rey Herodes,
que fue el rey, ¿sabéis? Fue el rey de los judíos, y falleció, que también lo sabemos con exactitud, en el año 4 antes de Cristo, y coincide también con un eclipse de luna, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un texto que dice: Herodes le dijo a los magos: id allá, o sea, a Belén, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Claro, los magos pues no volvieron jamás, ¿no?, a sabiendas de las intenciones de Herodes. Los magos regresaron por otro camino al lugar de donde partieron. Así pasó algún tiempo, y dice San Mateo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, por aquel entonces Jesús tenía 2 años o menos, coincidiendo la fecha que murió Herodes, en la que, bueno, mandó matar poco antes de su muerte a los niños menores de 2 años, que se conoce como la matanza, como habéis dicho, de los inocentes, ¿no? Entonces tendríamos una fecha que rondaría el año 6 o 7 antes de Cristo. Y en esa fecha, Miguel, mucha gente está escribiéndonos, ahora veremos cómo va la encuesta y qué dice el público soberano, qué piensan, cómo está la cuestión, ¿no?, tan dividida en un asunto tan curioso y tan nuestro, ¿no?, y tan dentro de nuestra genética, al margen de las creencias de cada uno, en nuestra genética y en nuestro inconsciente colectivo durante un par de milenios, ¿no? El cometa Halley, tan visible, tan icónico, ¿está presente en algún momento en esas fechas, en ese abanico de fechas? No, hombre, sí. Aquí hay 2 fechas claves. Aquí o es el año -7 o es el año -5. Cometa Halley pasó en el año 12 antes de Cristo. -12, sí. -12. Esa está registrada, Miguel, la pasada del cometa Halley visible desde la Tierra, ¿no? Sí. Y -12, Javier, parece que es imposible, que nos retrasamos. No, de hecho Kepler, cuando estudia este problema, descarta el asunto y se centra mucho en el -7 por todas estas cosas que nos está acotando Miguel Gilarte, pero Kepler además añade una cuestión, y es que dice que esa conjunción planetaria, que él cree que es la responsable de la estrella que llama tanto la atención a los magos, se produce en su momento, digamos, de máximo apogeo el 1 de marzo del -7, con lo cual nos está alejando, ya en época de Kepler, en fin, la tradición ya señala el 25 de diciembre, se está alejando mucho de esa fecha ortodoxa, una fecha, por cierto, que también tiene una historia muy curiosa, porque se debatió en los primeros siglos del cristianismo muchísimo, se propusieron hasta un centenar largo de fechas distintas en los debates que se realizaron en aquella época, y al final es una especie de detective comisionado por Juan I, que es un papa del siglo VI, que se llama Dionisio el Exiguo, el que establece varias cosas como muy contundentes y que hoy asumimos. Una, que Jesús fue concebido el 25 de marzo del año 754 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma, y que nació el 25 de diciembre. Él es Dionisio el Exiguo en el siglo VI el que establece firmemente esa fecha, y además dice que Jesús murió a los 33 años en la cruz, que eso es algo que nosotros tenemos muy asumido, pero que los evangelios no dan esa fecha, no dan la edad de Cristo cuando muere en la cruz, es algo que se establece, por lo tanto, 6 siglos después de los supuestos hechos. Así que eso es, en fin, un juego de fechas muy llamativo. Miguel, por lo tanto, por ejemplo, ¿tú qué crees que el público, qué es lo que a nivel popular más se ha extendido? La creencia de un cometa, una conjunción planetaria, incluso, ¿por qué no?, un fenómeno ajeno a todo esto. Se ha hablado mucho del asunto del ovni de Belén. La descripción que sabemos del fenómeno de Belén es tan extraordinaria que no se parece a casi nada de lo registrado por astrónomos tiempo después, o eso tiene que ver con la expectación e incluso el mito que rodeó aquella primera observación. Hombre, yo remitiéndome a la fecha, como ha dicho Iker, o bien ocurrió la conjunción planetaria, que de hecho ocurrió, o bien ocurrió lo de la nova, esa estrella que brilla tanto en el año -5, pero pudo ocurrir otra cosa. Es decir, no nos tenemos que ceñir solamente a un acontecimiento. Tal vez no fue un solo acontecimiento astronómico el que indicó el camino a los magos hasta Belén, sino la suma de todos ellos, ¿no? O sea, los magos podían haber visto las primeras señales del nacimiento del Mesías con la triple conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y luego describirlo como una hilera, prácticamente. Claro, en diciembre, esto ocurrió en diciembre del año 7, ¿no?, antes de Cristo. En febrero del año 6 antes de Cristo se produce un nuevo acercamiento de los planetas Júpiter y Saturno.
y otro invitado que estaba allí, que era Marte, que se cuela en medio de los dos, ¿no? Los tres en la misma constelación de Piscis, y los magos ante tales acontecimientos que serían señales del nacimiento del Mesías, anunciado por los profetas, estarían preparados para partir, ¿no? Hasta que llegó la estrella, que os digo, la estrella nueva, la nova del año 5 antes de Cristo. Tal vez cuando la vieron, bueno, comprendieron que aquella era la señal definitiva, ¿no? Y comenzaron su andadura, al menos durante 70 días, tiempo en el que la nova estuvo visible hasta que llegaron a ver a Jesús, ¿no? Es decir, que pudo ser la suma de todos estos acontecimientos, ¿no? Miguel, hay un detalle que se desprende también, un poco del texto de Mateo, pero sobre todo de las descripciones de los evangelios apócrifos, que pone un poco en solfa todas estas ideas astronómicas, y es que se supone que el viaje de los magos de Oriente hasta el punto donde finalmente se produce el nacimiento de Jesús dura varios meses, y estos fenómenos, estas conjunciones astronómicas, no duran nunca todo ese tiempo, son fenómenos que tienen una duración más breve en el tiempo. No, pero la conjunción planetaria duró varios meses, duró varios meses, y la nova al menos duró 70 días. O sea, que una nova que también 70 días. 70 días estuvo visible a simple vista. Una nova en el 5 aproximadamente antes de Cristo, provocando algo asombroso en los cielos y que quizá marcó la historia de los hombres y nos marca hasta ahora. ¿Quién sabe? Puede ser un primer objetivo. Miguel, yo te deseo feliz Navidad, que en este 2011 se anuncie que hay vida más allá de nuestro planeta. Ojalá podamos contarlo una noche como esta, sería bonito, ¿verdad? Pues claro que sí. Y lo contaremos contigo, eso estamos seguros. Un abrazo muy fuerte, muy bien, amigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Milenio 3. No os vayáis. Cadena SER. Nos dice Una cierta noche de invierno. Hay un libro, La guerra civil, ¿no? Tan sangrante, tan terrible si se investiga desde cualquier perspectiva, tan difícil de tratar, como decía Santi, porque ahí la gente no se los ofende, sino que es que salta, y a veces con razón. Pero también hay ejemplos increíbles, injustamente olvidados, porque la tregua de Navidad del 14 que yo he comentado, muchos historiadores comentan también que qué pena que haya sido tan olvidada en general, y en España seguro que pasaron cosas maravillosas. Hay un trabajo de Fernando Berlín, que es verdad que es muy interesante, que se llama Héroes de ambos bandos, y cuenta historias increíbles de este tipo que ocurrieron, documentadas. Es verdad que estas cosas es el ser humano y la bondad a veces por encima de todo, menos mal, pero no deja de ser cierto, Santi, Javier, que la historia de la propia guerra civil, toda la historia, está llena de signos en los cielos, incluso antes, como si fueran signos premonitorios de algo que iba a ocurrir. Fíjate que con esta historia de la tregua de Navidad me estaba acordando de una cosa que escuché en la carrera. Yo estudié publicidad y un profesor nos estaba intentando explicar cómo hay signos, lenguajes que los llevamos tan implícitos en nuestro código genético que son universales, y contaba la historia de un soldado norteamericano que cayó en una trinchera y se encontró a un alemán herido. En el fragor de la batalla lo primero que iba a hacer era clavarle su bayoneta, pero el soldado alemán hizo un acto que solamente con eso le disparó ese código de protección, de humanidad, digámoslo así, y es que le ofreció un trozo de pan. Al extenderle ese trozo de pan, automáticamente esa agresividad se borró. Compartieron el pan y lo hizo su prisionero. ¿Y si fuera un meteorito? ¿Y si fue Jesús un extraterrestre que dejó un ovni? Bueno, es que muchas personas han creído, Jehová fue un cosmonauta, Ricardo Santander Batalla, un clásico bestseller de la Sudamérica de los años 70, y esa visión que muchos explican como una transformación de los códigos de la religión, pues en vez de con ángeles, con cosmonaves, ¿no? Se ha hablado mucho de eso, nadie ha podido probar nada, pero es una de las grandes teorías casi religiosas del siglo XX y XXI. Juan Alberto desde Madrid nos dice, curioso lo de la estrella, los Reyes Magos fueron gente de Mesopotamia, expertos en astrología, estarían acostumbrados a ver cometas, pero este debió de llamar especialmente su atención. Curioso, ¿no? Aunque hay que decir que la gente de Mesopotamia no era la gente de 3000 años antes, aún más impresionante de Mesopotamia. La Mesopotamia del siglo I no era la misma, pero bueno, tenían un conocimiento
increíble heredado también, ¿no? A ver, y pensemos que lo que hacen esos magos, este es un punto que no se subraya demasiado, pero que para mí es clave, lo que hicieron estos magos fue trazar una ruta, trazar un viaje. Es decir, que no es aquello de ver un fenómeno en el firmamento y dejar constancia escrita, sino que aquella estrella les estaba marcando una dirección. Y si les estaba marcando una dirección, y no hay que reflexionar demasiado para pensar o llegar a esta conclusión, es que esa estrella se movía. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuestro ritual de la paz en torno a una hoguera radiofónica y en torno al roscón que compartiremos en buena sintonía, muy atentos a nuestros compañeros de las noticias con toda la información, buena y mala. La Navidad no es una excepción, por desgracia, y volvemos directamente entroncando con ese monte, dicen, del fin del mundo. Están pasando muchas cosas y os prometo una feliz y periodística noche de Navidad. El monte Bugarach, un monte enclavado en una zona de poder, una zona que se ha hecho muy famosa en los últimos 10 años, más o menos, sobre todo a raíz del impacto mundial del Código da Vinci, un pequeño pueblecito, Rennes-le-Château, una serie de códigos más o menos extraños, hay que decirlo, teorías, legajos, escritos, que ubicaban en él ciertas cosas. Aparece incluso el nombre de un mago, como Julio Verne. Monte Bugarach. ¿Por qué vuelve a la actualidad una noche como esta? Recuerdo rodar en las inmediaciones de ese monte, nevado por completo, agreste. Estábamos en Francia, pero por un instante, es verdad, parecía que atravesábamos parajes propios de la ficción del gran Julio Verne. Naturaleza agreste, dura, fría, con cumbres, con viejas piedras como las de Montsegur, con galerías subterráneas, las más profundas de la vieja Europa, que se extienden hacia entornos todavía hoy no hollados por el hombre. Allí está ese monte tan especial. Dicen que los que vayan allí, el 21 de diciembre del 2012, serán salvados. Una vez más, la vieja fábula del fin del mundo. ¿Por qué en Francia? ¿Por qué precisamente en esta vieja piedra? Declaraciones del alcalde, noticias en los teletipos, Monte Bugarach, siguiente expediente de Milenio 3. Pues sí, que la gente que se ha establecido allí son los llamados utopistas. El alcalde se refiere a ellos así. Desde hace 10 años más o menos está viendo cómo gente lleva amuletos, recoge piedras del monte Bugarach y se hace todo tipo de casas, cabañas alrededor de este monte para esperar allí el apocalipsis, el fin del mundo en ese diciembre del 2012. El alcalde está un poco asustado porque ha pedido ayuda al ejército. Ha dicho que en esa fecha el ejército... Está pasando en estos mismos días. El ejército tiene que estar allí porque va a haber una revuelta muy grande, que es un pueblecito pequeño, tiene 189 habitantes, no llega a 200 habitantes, y que está viendo cómo continuamente llega gente, a algunos se refiere extraños, gente esotérica, dice él en algunas declaraciones, que hacen extraños rituales en el monte. Gente que además asegura haber visto objetos volantes no identificados, que asegura que hay una base extraterrestre dentro del monte, que las naves están esperando allí a los elegidos para llevárselos en esa fecha, cuando se produzca el apocalipsis. Tan solo algunos de los elegidos que estén en ese monte serán subidos en esas naves y llevados a otro planeta, salvados. Sería la forma de salvar a parte de la humanidad. ¿Y cómo es el monte Bugarach? Fotografía. Yo lo recuerdo con unas casas, con unos carámbanos impresionantes, con una soledad total. No me imaginaba este bullir de una década de personas que buscan algo. No es el único lugar. Me vienen a la mente, según repaso los teletipos, lugares que también he pisado, y hemos pisado aquí. Garabandal, el suelo más caro posiblemente en un tiempo de España, la gente construyendo casas porque iba a ser el fin del mundo. Un 13 de abril del año 95, yo estaba allí, 15.000 personas iban a ser arrebatadas por un cometa o fenómeno celeste. La bandera americana, el pueblo transformado, rural como Bugarach, Capilla del Monte,
Argentina. Mitos sobre extraterrestres, ciudades subterráneas, mensajes del fin del mundo, y las personas vendiendo todo para estar en ese lugar. Y luego, cuando falla la profecía, ¿cómo es este monte? Pues el monte Bugarás es una singularidad dentro del departamento del Aude francés, es ese departamento del suroeste de Francia, muy famoso internacionalmente por ser el país cátaro, la tierra de los castillos de esos herejes medievales que se atrevieron a, en fin, desafiar a la Roma vaticana y que se granjearon la primera cruzada de la historia contra los propios cristianos. Pero sobre todo el Bugarás es una especie de roca parecida a Montserrat en su imagen, es decir, de muchos riscos de piedra difíciles de escalar, que se han convertido con el correr de estos últimos años en un pequeño desafío para los senderistas y también en un pequeño gran desafío para los seguidores de los misterios. Citabas a Julio Verne, y es verdad que Julio Verne fue un personaje que pasó por allí y se inspiró, al parecer, eso cuentan algunos expertos en la figura de este escritor francés, en esa montaña, para escribir su viaje al centro de la Tierra, que el volcán que él describe en Islandia en realidad no existe, y se inspiró en esa montaña para hacer el viaje del profesor Lidenbrock al interior del planeta. Bueno, dicen que también Spielberg se inspiró en esa montaña para hacer Encuentros a la tercera fase. Pero mientras que de Spielberg no hay ninguna prueba, es decir, no hay ninguna evidencia de que ni siquiera hubiera estado en ese lugar, y él no lo menciona en sus escritos y en ninguna parte de la documentación que ha adjuntado de la novela, ni en el libro, de la película, ni en el libro que él escribió sobre la película. En el caso de Julio Verne sí hay un detalle muy curioso. Él escribió una novela, no Viaje al centro de la Tierra, sino otra mucho menos conocida, que se llama Clovis d'Ardentor. Y el protagonista de Clovis d'Ardentor es un militar que se llama el Capitán Bugarach, exactamente como el monte. Así que efectivamente Verne tenía una atracción hacia ese lugar, pero también otros personajes que después aparecerán en el culebrón de Rennes-le-Château, como por ejemplo Emma Calvé, que llegó a pasar temporadas a los pies de ese monte, que como digo es quizá la formación geológica más impresionante de esos lugares, y con el correr de los años se le han ido añadiendo leyendas a la montaña. Por ejemplo, se le ha añadido la idea de que ahí podría estar enterrado nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, los huesos de Jesús traídos por María Magdalena. Exacto, que también se ha vinculado con otro monte, que es el monte Cardú, que está justo enfrente de Rennes-le-Château. Pero es que además también se le ha vinculado a las expectativas que tenían los nazis y que ocuparon parcialmente esa zona durante la Segunda Guerra Mundial para encontrar el Santo Grial, efectivamente. Hombre, ahí está Lombrives, ahí están unas grutas que son como bocas del infierno, kilométricas y kilométricas, algunas anegadas, profundísimas. Se afirma que en algunas galerías hay inscripciones tanto prehistóricas, esto está un poco en tela de juicio, como simbólicas de aquellas hornadas de nazis que de alguna forma seguían el asunto del Santo Grial, la muerte de Otto Rang o la búsqueda de Otto Rang. Es una zona muy especial. Y sobre todo, fíjate, las leyendas también se siguen gestando en nuestros días. Hoy serían, no leyendas urbanas porque estamos hablando de una zona muy poco habitada, pero sí leyendas rurales que están cogiendo mucho cuerpo, como por ejemplo la idea de que muchos excursionistas que han acudido hasta el monte Bugarás para circunvalarlo o incluso escalarlo, han escuchado el ruido como de zumbidos que proceden de la montaña o de mecanismos como si fueran máquinas que estén funcionando en el corazón de la montaña y que se escapan por las grietas de las piedras, como si hubiera alguien abajo o incluso una pequeña ciudad o una base o algo por el estilo en el corazón de esa montaña. Probablemente esta gente a la que le tiene tanto miedo Jean-Pierre Delort, que es el alcalde de este pequeño pueblecito, se ha sentido atraída por este tipo de leyendas últimas que hablan de esas bases subterráneas y han marcado el lugar como uno de esas montañas de salvación, en fin, que hemos encontrado en toda la historia de los ovnis o de la creencia en extraterrestres de 50 años a esta parte, desde el monte Kailash, por ejemplo, donde también ha habido historias de este estilo, hasta el monte Shasta en California, donde también ha habido historias muy similares, o el mismo monte Rainier en el estado de Washington, en la frontera con Canadá, donde las historias de intraterrestres y extraterrestres se mezclan
y han atraído a muchos de estos milenaristas que esperan el fin del mundo. Claro que el bueno del alcalde tiene sus razones para estar preocupado, porque haciendo una somera búsqueda por internet me he encontrado con que realmente estas leyendas a las que se refiere Javier están siendo difundidas de una manera bastante incontrolada, sobre todo en aquellas